Well, I think we can start. Okay. Si les parece, vamos a empezar. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar la jornada de presentación de este IEB Report sobre el impacto de la digitalización en los sistemas fiscales. Esta jornada va a ser bilingüe. Vamos a empezar en español, luego pasaremos a inglés y acabaremos finalmente en español. Como también hay asistentes extranjeros, antes de empezar propiamente la jornada con la inauguración, voy a explicar brevemente la estructura de esta en inglés ahora. ¿De acuerdo? Welcome everyone and thank you for joining us at the presentation of the IEB Report, the Impact of Digitalisation on Tax Systems. I am José María Durán, Director of the IEB and Coordinator of this report. This is going to be a bilingual event, Spanish-English. We will start with a brief opening address in Spanish by Cristina García Herrera, Director of Studies at the Spanish Institute for Fiscal Studies. Afterwards, I will make a brief summary of the report, also in Spanish. And at about 12:15 Spanish time, and probably Spanish punctuality, although the talk will be in English, Michael Devereux will speak about taxes and digitalization, the 2021 International Tax Reform. This should last for about 45 minutes, and subsequently there will be 15 minutes for questions. You will be able to ask questions on the chat. After this more academic perspective of this issue, we will finish the presentation with a round table, in this case in Spanish, where experts with different perspectives will analyze the recent agreement, in particular with representatives from the World Bank, Cuatro Casas, a leading tax firm, and the Spanish Tax Agency. The event should finish then about 2 p.m., which, at least for the Spanish standards, is time to have an early lunch. Okay, well, thank you everyone, and empezamos con la inauguración. Cristina García Herrera, directora de estudios del Instituto de Estudios Fiscales, tiene la palabra. Gracias, Cristina. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias, José María, y muchas gracias al Instituto de Economía de Barcelona por contar con el Instituto de Estudios Fiscales y conmigo en particular para la presentación del informe de este año sobre el impacto de la digitalización en los sistemas fiscales. Me gustaría disculpar la ausencia del director del Instituto, Alain Cuenca, a quien le hubiera encantado poder acompañarnos también esta mañana, como ha hecho además en otras ocasiones, otros años, pero un compromiso pues le ha impedido estar con todos nosotros. En esta breve presentación me gustaría principalmente expresar dos ideas. La primera es que el IEB, el Instituto de Economía de Barcelona, y el Instituto de Estudios Fiscales tienen una larga tradición de colaboración que hemos mantenido a lo largo de muchos años y que desde luego es voluntad del Instituto seguir en el futuro. Los trabajos que realiza el Instituto de Economía de Barcelona encajan perfectamente en el ámbito de actuación del Instituto de Estudios Fiscales, que además de a la formación de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, se dedica también o tiene entre sus principales cometidos el estudio y la investigación en materia de finanzas públicas, tanto a través de los trabajos que realizan nuestros investigadores, nuestros funcionarios en la dirección de estudios, como también a través del apoyo a la investigación externa y a la colaboración con distintos centros y con universidades en materia fiscal. En segundo lugar, y por otra parte, me gustaría también resaltar la importancia y la pertinencia del tema que hoy se presenta, que es la digitalización. Digitalización que impacta claramente en nuestros días, en la sociedad, en la economía y, por supuesto, también en la fiscalidad. En este sentido, el impacto se produce realmente en dos ámbitos. Por una parte, en los sistemas tributarios que requieren de la reformulación de los principios tradicionales de fiscalidad internacional, y acudimos en este momento a los acuerdos en el ámbito de la OCDE y el G20 en relación con los pilares 1 y 2 que hoy se van a analizar. Pero, por otra parte, la digitalización impacta asimismo en las administraciones tributarias y constituye una pieza clave para la aplicación del sistema tributario, tanto en lo que se refiere a la prevención como a la lucha contra el fraude fiscal. Yo creo que la digitalización podemos comprobar que es un elemento clave, como aparece en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es un principio fundamental
que aparece en cada uno de los componentes que forman este plan de recuperación. En cada uno, en los 30 componentes, la digitalización tiene un peso muy relevante y por lo que a nosotros se refiere en particular en los dos componentes que son el 28 y el 27. Por un lado, el componente 28 se refiere al sistema tributario del siglo XXI, a la necesidad de reformar nuestro sistema tributario para adaptarlo a la realidad del siglo XXI. En este sentido, y entre las reformas que se recogen en el componente 28, me gustaría hacer referencia en particular a la reforma número 3, que supone la creación de un comité de personas expertas para la elaboración de un libro blanco para la reforma de nuestro sistema tributario. Y ese comité tiene entre sus cometidos o entre su mandato, por un lado, un diagnóstico del sistema tributario en su conjunto, pero además y en particular 4 áreas prioritarias que el Gobierno considera que en este momento son especialmente relevantes para la reforma del sistema tributario. Y en ella me gustaría destacar la digitalización del sistema tributario y la forma de tributación de los nuevos modelos y actividades emergentes. Y por otro lado, en lo que afecta al componente 27, que es el relativo a la lucha contra el fraude fiscal, la digitalización también es ya la pieza y el elemento clave de las administraciones tributarias, a los que se han de adaptar las administraciones tributarias para una mejor prevención y una mejor lucha contra el fraude fiscal. En definitiva, yo creo que la digitalización es hoy en día el nuevo terreno de juego. Desde luego es una oportunidad que no podemos dejar pasar y ofrece desafíos muy relevantes que debemos analizar y estudiar de forma adecuada en los próximos tiempos. Y nada más, desearos desde luego una fructífera mañana de trabajo. Estoy segura que así va a ser. No voy a poder quedarme presencialmente durante toda la jornada, pese a lo muchísimo que me interesa el tema, pero como ya sé que se va a grabar, os aseguro que lo voy a visualizar completo y así voy a poder aprender pues, de los excelentes ponentes que nos acompañan esta mañana para la presentación de este informe. Muchas gracias al IEB y a ti, José María, en particular. Muchas gracias, Cristina García Herrera, a ti como directora de estudios, a Len como director del instituto y al instituto pues como institución con la cual venimos colaborando pues desde 2009, ya publicando diversos reports y con diversos directores que han ido sucediéndose, ¿no?, al frente de este gran instituto. Para nosotros es un placer y una oportunidad poder colaborar con vosotros y os lo queremos agradecer, ¿no?, ayudarnos a que las discusiones, los análisis de la academia trasciendan, ¿no?, y que de la mano de un organismo público específico, ¿no?, sobre temas tributarios y con un rol tradicional tan importante en España podamos hacerlo, pues es un honor y un placer para nosotros. Gracias. Y ya sin mayor dilación paso ahora al rol un poco de coordinador de este IEB Report, que se centra sobre el impacto de la digitalización en los sistemas fiscales. Creo que se puede ver la pantalla correctamente, confío que se pueda ver. Con la tecnología uno a veces tiene dudas, pero me parece que ahora sí. Este IEB Report, que ya está disponible o estará disponible al acabar esta sesión, incluye 3 contribuciones de expertos que analizan diversos aspectos relacionados con los impuestos y la digitalización. Y luego una visión más resumen de las 3, que sería la contribución mía. Los 3 expertos, o los 3 artículos, porque en alguno hay más de un autor, tratan 3 cuestiones que nos parecieron fundamentales al determinar el contenido. Este contenido, que por cierto yo lo he coordinado, pero hay un consejo editorial integrado por Nuria Bosch, Pilar Sorribas y Alejandro Esteller que se encargan pues, de ir siguiendo los pasos y procedimentales correspondientes de contenido y a los cuales quiero agradecer su colaboración ya desde hace tiempo. Pues la primera contribución se centra sobre la imposición de sociedades y por tanto la hemos centrado en este nuevo acuerdo calificado histórico sobre la fiscalidad internacional, ¿no? Y ahí tenemos la gran suerte de que el autor de la contribución es Michael Devereux, un destacado especialista que además participa en esta jornada y que a continuación presentará una charla sobre este tema y por tanto no tendría ningún sentido que yo incidiera sobre esta cuestión y me remito a lo que luego él comentará y en el debate podremos plantear sobre esta cuestión tan importante.
Pero en el momento de definir el contenido de este report, nos pareció que era relevante también destacar dos aspectos relacionados con la digitalización. Uno era el de los impuestos que ya están en vigor o que en ese momento ya estaban en vigor y que aún lo están en algunos países, y en concreto los llamados impuestos Google. Y otra cuestión que nos pareció también importante destacar es el tema de cómo la digitalización, y un poco Cristina García Herrera lo ha comentado, puede determinar o debe determinar, ¿no?, el papel de la administración tributaria, qué reto puede representar. Estas son las dos cuestiones que muy brevemente voy a comentar. Respecto a la contribución sobre los impuestos Google, estos impuestos sobre servicios digitales, realizados por los profesores Liberini de la University of Bath, Lastman de Mainz y Russo de Loughborough University, ellos se centran en su reflexión en el análisis de cómo las plataformas digitales multinacionales reaccionan ante estos impuestos unilaterales, esos impuestos sobre servicios digitales que son unilaterales porque algunos países los han ido introduciendo un poco, como en ese momento al menos no había un acuerdo internacional, pues quizá por una cierta impaciencia o quizá por la expectativa de que no pudiera haber un acuerdo, decidieron introducir unos impuestos que no son impuestos sobre sociedades, que quede claro, sino son impuestos que gravan los ingresos de este tipo de servicios digitales. En su contribución, que invito a leerlas y que son breves todas y muy amenas, pero sí que me gustaría destacar alguna cuestión que estos autores citan o comentan. La primera cuestión, algo que la literatura económica se ha encargado de destacar, es que este tipo de empresas, las plataformas digitales multinacionales, tienen dos peculiaridades, tienen unas características peculiares. La primera es que tienen dos caras en su actuación. Una frente a los usuarios consumidores, a los cuales les ofrecen servicios gratuitos, y otra frente a las empresas a las cuales les ofrecen publicidad, y en este caso sí que a cambio de un precio, de un pago, ¿no? Por tanto, presentan esta doble cara. Y luego, en este ámbito de estas plataformas, se pone de manifiesto la existencia de muy importantes externalidades, ¿no?, entre mercados y entre jurisdicciones. Y esto lleva a que los autores destaquen y que la literatura económica destaque cómo estas peculiaridades pueden llevar a que la reacción de estas plataformas ante los impuestos sea diferente que la reacción tradicional de las empresas, ¿no?, de las empresas estándares. Y ellos pues analizan esta cuestión. Y analizan esta cuestión tomando un estudio de estos autores y un par de autores más, que está publicado como documento de trabajo de CESIFO, en el que analizan, a partir de datos sobre el precio de publicidad de Facebook, pues el eventual impacto que tendrían estos impuestos unilaterales. En concreto, y he puesto esta gráfica porque creo que es ilustrativa y sencilla de entender, en marzo de 2016 Facebook cambió su manera de contabilizar los ingresos y empezó a imputar a las oficinas, en los países donde tenía oficinas de ventas, podríamos decir, donde tenía oficinas comerciales, empezó a imputar ingresos de sus actividades obtenidas en esos territorios, en lugar de imputarlo todo a Irlanda, ¿no?, como era hasta entonces. Y esto pues tenía un impacto, ¿no?, y es que los ingresos imputados en esas oficinas, podríamos decir, pasaban a tributar, ¿no? Por tanto, había un tipo marginal, un gravamen que afectaba a estos ingresos. Y aquí se puede ver cómo en el gráfico de la izquierda evolucionó el precio de los anuncios, el precio medio de los anuncios de Facebook en aquellos países donde existían estas oficinas comerciales y por tanto se adoptó esta nueva práctica y que había que tributar, y cómo evolucionó el precio, gráfica de la derecha, ¿no?, en aquellos países donde no existían estas oficinas y por tanto no había un cambio en el coste, ¿no?, en un cambio tributario, un coste adicional. Bueno, a partir de allí, y lógicamente se remiten al documento de trabajo, extraen una serie de conclusiones sobre qué impacto estiman, y realizando analíticamente, aquí lo resumimos de manera sencilla, pero qué impacto estiman que finalmente tendría algo equivalente como es el impuesto sobre los servicios digitales, ¿no? Y identifican dos efectos. El primero sería que
estos impuestos restringen la publicidad de los anunciantes residentes en aquellos países donde existen estos nuevos impuestos. Por tanto, allí se anuncia menos, pero la plataforma reasigna su oferta hacia otros países donde no hay estos impuestos. Y la consecuencia que tiene esto es que además el precio de los anuncios en el país que ha introducido este tipo de impuestos aumenta. Por tanto, al final lo que estiman y concluyen estos resultados es que los consumidores de estos países donde se han introducido los impuestos específicos sobre los servicios digitales acabarán viendo menos anuncios. Como no les gustan los anuncios, pues podríamos decir que están mejor. Pero claro, en esos países hay anunciantes, hay empresas que quieren ofrecer sus servicios, ¿no? O sus productos. Y se encuentran con un precio más caro a la hora de ofrecer, de pagar por esta publicidad. Los anuncios son más caros y esto, concluyen los autores, que puede perjudicar especialmente a las pequeñas empresas. Bueno, a partir de estos resultados y en el nuevo escenario derivado del acuerdo reciente de octubre, ¿qué podemos esperar sobre el impacto de estos acuerdos? Primero, sabemos, ¿no?, que estos impuestos unilaterales están ya en periodo de desaparición, ¿no?, fruto de este acuerdo, por tanto desaparecerán. En todo caso, los autores de esta contribución destacan que las distorsiones derivadas de regímenes fiscales heterogéneos, como consecuencia del acuerdo y un tipo de imposición mínima, pues seguramente se reducirán, pero que no van a desaparecer totalmente en la medida en que seguirá habiendo diferencias, ¿no?, entre los regímenes fiscales de los diversos países. Bueno, esta es la primera contribución que quería destacar, centrada en este tipo de impuestos. La segunda se centraría en el tema de la administración tributaria, y en la cual hemos contado con la contribución del profesor Arendtser, de la Leiden Law School de los Países Bajos, y que se centra en el rol que desde su punto de vista puede jugar la digitalización en el ámbito de la administración. Para el profesor Arendtsen, la digitalización es más una oportunidad, y es más una oportunidad para las administraciones tributarias por la cantidad ingente de información que esta digitalización está generando, ¿no?, que genera. De hecho, considera que los procesos tributarios esenciales que se nutren de información y con la digitalización tendrán más información, pueden funcionar mayoritariamente de manera automática, ¿no?, y que lo deseable sería que esto se llevara a cabo en unos entornos digitales asimilados por los contribuyentes y por las administraciones tributarias, ¿no?, que formara parte básica de lo que denomina ecosistemas de los contribuyentes y de las administraciones tributarias. Esto supondría, podríamos decir, un cambio de paradigma, ¿no?, para las administraciones tributarias y que implicaría unos cambios de actitudes de los tres grandes agentes implicados, ¿no? Por un lado, podríamos decir los responsables políticos y los legisladores, que han de dar respuesta a este entorno nuevo, diferente, cambiante. Por ejemplo, pues dice en su contribución, definiendo bases imponibles en las cuales se establezcan unos nexos que permitan prácticamente una fiscalidad en tiempo real, algo que lógicamente hace años o no hace tantos años era impensable, ¿no? El segundo gran grupo de agentes que ha de cambiar de actitud sería la propia dirección y personal de la administración tributaria y ser capaz de entender mejor el impacto que la digitalización tiene sobre los contribuyentes y su manera de actuar y de cumplir. Y por último, los propios contribuyentes y los proveedores de servicios que consideran, pueden empezar a valorar la importancia de la agilidad de los sistemas y de los procesos de gestión tributaria. En definitiva, y para concluir, la idea es que frente a un enfoque más tradicional de mirar para atrás, el mirar por el retrovisor, la digitalización ofrece un sistema mucho más ágil y los impuestos desde esta perspectiva incluso considera que se podrían pasar a ser una función de coste, en lugar de ser una función de coste, a integrarse una función de las empresas dentro de unos procesos de creación de valor, ¿vale? Por tanto, podríamos decir que realmente es un cambio pues, considerable, ¿no?, del paradigma sobre el papel de las administraciones tributarias. Bueno, estas son de manera resumida, confío que se haya entendido las mismas, pero lo importante no era lo que yo he dicho, sino lo que dicen los autores. Por tanto, invito nuevamente a que acudan a
al IEB Report. Y ya sin mayor dilación pasaríamos ahora a la siguiente presentación, o en este caso a la conferencia del profesor Devereux. Por tanto, cambiaré de idioma y pasaremos al inglés. Well, it is a great pleasure to have today Professor Michael Devereux, an outstanding expert on taxation and particularly on the issue of today, the corporate taxes. He's going to talk about taxes and digitalization, the 2021 International Tax Reform. His talk should last for about 40 minutes, and subsequently there will be 15 minutes for questions. Please remember, you can put your questions on the chat. Michael Devereux, a very brief introduction, presentation of him, is director of the Oxford University Centre for Business Taxation, professor of business taxation at Oxford University's Set Business School, and professorial fellow at Oriel College. So without further ado, I think we should listen to Professor Devereux talk about taxes and digitalization. Michael, the floor is yours. Thank you again for your contribution and for being today here and for your talk. Okay, thank you very much for inviting me to give this talk and to write a contribution to the report. Can you see the screen? Can you see my slides okay? Yes. Okay. Perfect. So as has been advertised, I'm going to speak about the 2021 International Tax Reform and do that in the context of where it started, which is really taxes and digitalization. And one of my messages is going to be there's been considerable mission creep, if you like. I mean, this started as an issue of taxes and digitalization, but I think it's gone very much beyond that. So let me just remind you, for those of you who are not completely familiar with this, what actually has happened and what agreements have been reached this year. So the agreements have been in the context of the OECD and the G20, the so-called inclusive framework. So this is the OECD members expanded considerably to essentially to invite all the other countries in the world. And the inclusive framework has about 140 members. And so far, about 137 of them as of today have agreed to a very big reform of the international tax system for taxing profit. So the initial agreement was announced in July, and I think the OECD likes announcing agreements, so it announced it again in October with a kind of small modification. And there's more details of this which is coming out piecemeal, so we're expecting some more details next week, and then there'll be more over the coming months. So I think it is fair to say that this is a fundamental reform, and that's because it does two things really. So for the first time in the international tax system, first of all, there's going to be some allocation of taxing rights to the market country, that is where sales are made. So if you're a multinational company and you're exporting to another jurisdiction in another country, for the first time ever, really, just because there's a sale in that country, some taxing rights for taxing the profit of that multinational are going to be allocated to that market country. So that's completely new. That's never been done before. I mean, there has been tax in the market country, but for other reasons, not just because there's been a sale there. In passing, I'd say I've been advocating precisely that reform for many, many years. So I'm pleased that we have moved in that direction, although less pleased that it's actually hasn't gone quite as far as I would like. But I think there's more to come, I think, in that way. The other thing that's happened is an agreement amongst these countries to have a global minimum tax rate of 15%. And I will explain a little bit more about what that actually means and actually what countries have agreed. So they haven't actually agreed as such to introduce a minimum tax rate of 15%. They have agreed a framework for a global minimum tax that if they wanted to introduce it, they would follow that framework. So I think we're actually a little bit away from actually claiming that there will be a global minimum tax rate. So these are known as the two pillars. So the first of those is pillar 1, the second is pillar 2, and I'll be talking about pillars 1 and pillar 2 for a little while now. I'm just going to make sure I try and keep the time here. Sorry.
excuse me. So let's have a quick look at the hype surrounding these agreements, because the hype has been pretty remarkable. So the UK's own finance minister, the Chancellor of the Exchequer, said that this agreement meant that the right companies will pay the right tax in the right places. So that's pretty good. The German finance minister said this agreement will really change the world. And Joe Stiglitz and co-authors said countries should get the details right, but they said it's not an overstatement to say that society's capacity to survive and thrive depends on it. Now, Joe Stiglitz is one of the world's greatest economists, but I have to disagree. This is an overstatement, I think, but we'll see. Let me explain what's going on and give my views on this. So what I plan to do in this talk is give a very brief guide as the kind of background as where we're coming from, which kind of makes this reform interesting, and why we might have it, and how far is that driven by the perceived problems of digitalization, and how far is actually trying to address more fundamental problems. Then, having done that, what are the reforms? What kind of principles are the reforms trying to follow, if any? Let's have a look at Pillar 1 and Pillar 2 and kind of try and see whether actually moving to both Pillar 1 and Pillar 2 simultaneously is going to solve the problems that we have identified. So that's the structure of what I'm going to talk about. So let me take you back to the 1920s, and apologies for those of you who are well aware of all of this. So the existing system really dates back to the League of Nations in the 1920s. And in very, very, very broad terms, we can characterize the existing system as something like this. That is, imagine there's a residence country where an investor lives, and there's a source country where economic activity takes place. And there's a compromise in the 1920s to say, okay, well, both of those countries may have some claim to taxing rights over the profit generated by this activity, both the place where the investor lives and will spend his or her money, and where the activity takes place. So the compromise was basically, well, let's tax, quotes, active income in the country of the source country, and passive income in the residence country. And by passive income, we mean things like the receipt of interest, the receipt of royalties, because the investor may, or dividends. So that's the kind of distinction here. And this compromise has essentially been incorporated into a network of over 3,000 bilateral double tax treaties, mostly based on the OECD model, some based on the UN model, and there's some based on a US model as well. So that's the kind of basic idea. And if you just look at this for more than a few seconds, you can see where most of the problems arise. We have to define what residence means. We have to define what source means. We have to know what a royalty is, and whether, if I pay a very large royalty from A to B, whether the value of that royalty is reasonable or not. Those are the kind of tensions that we actually see in the existing system. But let's complicate this, as an economic model, let's complicate it just a little bit. Instead of just having a residence country and a source country, let's think about where multinationals might be, where we might think they might be. So first of all, we might think of the owners of the multinational, the shareholders. They could be anywhere in the world. We probably, through our pension funds, we all probably own some share of Google or Facebook. Then there's the headquarter company, which is probably just in one location, the parent company. What I call affiliates, which I mean all the subsidiaries and branches of that multinational, which are spread all over the world in high tax locations, in tax havens, wherever. And where sales are made, where the customers are, that's also worldwide. So if we think, actually, think of any large multinational company, it's spread everywhere. Sorry, Mike.
There's been a problem with the connection, I'm afraid. Can you hear me again now? Yes. Okay. Yes. Let me. Yes. Sorry, I'm at the faculty, but there was a problem with the connection, so suddenly Zoom. Okay. This is the problem of this kind of event, that sometimes unexpected things happen. Try again. Okay. I think, are we all back? Yes, we are back to the slides. Yes, thank you. I'm sorry about that. That's okay. So what I was claiming was, the notions of residence and source have been twisted considerably, because now we think of, suppose there's a transaction between two subsidiaries, one in Spain and one in the UK. One of those is in the residence. Well, in fact, both of them are resident in their own countries. So there's a company in Spain which is resident in Spain. There's a company in the UK which is resident in the UK. There's transactions between them. That's, depending on what those transactions are, they'll be taxed either in Spain or the UK. So how do we, is this a good system? How would we decide, and what kind of criteria would we use for evaluation? And here I'm going to shamelessly advertise a new book which came out earlier this year, of which I was one of the authors. It's actually available on the Centre for Business Taxation website for free if anybody would like to see it, but I do recommend actually buying a copy, obviously. Anyway, in that book we set out 5 criteria for evaluation of an international tax system for profit. And these are not particularly new or original, but I think they're kind of useful as a kind of just way of thinking about things. So one is economic efficiency, to what extent are there welfare losses, distortions due to tax system creating, incentives for businesses to do things which otherwise wouldn't do. Fairness, that's a particularly difficult one, and I won't say very much about it today. Robustness to avoidance, so profit shifting is clearly a major motivation for, why we have reforms at the moment. Ease of administration, the system is pretty complicated, and I'll come back to that. And one which, doesn't so often make it onto this is incentive compatibility. That is, do I, as a national government, have an incentive to take actions which will undermine the international tax system as a whole, and create negative effects and negative externalities on other countries? And I think under the existing system we do see that, and tax competition is one element of that, is a feature of that lack of incentive compatibility. But I'll come back to that. I just wanted to kind of set those up as criteria for the moment. So if we think of those criteria and we think, okay, where did the OECD start from here, in a sense? So in 2013, the OECD had what was known as its BEPS project, stands for Base Erosion and Profit Shifting. And what the OECD tried to do at the time was essentially to keep the existing structure of the international tax system, but close loopholes to try and prevent so much profit shifting, which they perceived to be a particular problem. So there's a number of things that were introduced in 2015 on the recommendation of the OECD. One thing which really wasn't agreed as part of that project, and this was action 1 out of 15 actions, was what are we going to do about digital companies and the digitalization of the economy more generally? And it was perceived that there were particular problems in this sector. So one issue is that, one issue which people have talked about a lot, which seems to me doesn't follow quite so closely based on the existing system, is that it's very difficult for market countries to tax any of the profit of the digital companies which are operating and selling products in their countries. And that's because they don't have a fiscal presence there. So the essential nature of the existing system is we can tax you in the market country so long as you have things happening there. If you have a building, if you have employees, you have some kind of physical presence, then you'll be taxed because you have that presence there. Digital companies can sell things in Spain or the UK without any fiscal presence at all. And that means that it's more difficult, certainly under the existing system, to introduce any kind of tax on them. Given that actually the existing system isn't really set up to tax in market countries anyway, we might think that's not really a problem. So what? That's not what the existing system does. But it is the case that many policymakers have been concerned about that.
And the other thing about digital companies, or one other big thing about digital companies, there are many, is that a bigger reliance on intangible assets. So it could be software, it could be data they've collected from their customers, and intangible assets create a particular problem for the international tax system, I would say, because they're very mobile. You can put your intangible assets pretty much anywhere. Now, there are rules within the international tax system which in principle make it more difficult for you to put all your intangible assets into a tax haven. But if those rules haven't worked so well, because that is where most of those intangible assets actually are. And so what happens, if a multinational company owns an intangible asset, it may, for example, a patent or intellectual property, it licenses other parts of that multinational to use that intellectual property or that knowledge incorporated into the intangible asset. Those other parts of the multinational will pay a royalty for the right to use that. That royalty is going to be tax deductible in the high tax country, and it's going to be taxed in the place where that intangible asset is owned. And so we have a big incentive to, or multinationals have a big incentive to put their intangible assets in those kind of places and push tax away out of those high tax countries. So I think it's fair to say that actually it is pretty hard to tax very big tech giants because they can move things around very easily, certainly under the existing system. So I think the OECD was right to note that that was a problem. There were other features of the digital sector which we might want to think about as well. But what I wanted to really say here was, those are problems which apply particularly to tech giants, but it's not just digital companies which is the problem here. Many companies outside the digital sector have intangible assets. Think of pharmaceutical companies, for example. They can own all their drugs in tax havens as well, and they can pay themselves royalties to the tax haven for the rights to use those drugs, for example. And indeed, the so-called digital problem, this is not just tech giants, it's not just Google and Facebook here. It's actually hard to think of what sectors are not digital. I do all my banking online. I can buy I can buy things from the supermarket online. Actually more and more things are digital, and although there may be some real elements to some of those things, it's actually quite hard to define the sector which we think is a particular problem here. It's not just tech giants, and I think at various stages OECD reports have moved from talking about digital companies to the digitalized economy, which is kind of much more general. So I think it is true that there has been probably more extreme form of profit shifting in the digital sector, but we are now at the point where the OECD proposals, the Pillar 1 and Pillar 2 proposals, are much more general than simply being applied to the digital sector or even the digitalized economy. There has certainly been some development of thought in the OECD, which means that they're being applied much more generally. So in that context, what are the, let's go back to the criteria very briefly. What are the problems? Well, there's certainly profit shifting. I don't think anybody denies that. The estimates of how big that profit shifting is, however, varies widely. And it varies depending on whether you use aggregate data to look at this or whether you use micro data at a firm level. The OECD itself in the BEPS project estimated that something between 4 and 10% of corporation tax revenue is being lost as a result of profit shifting. Some other estimates have made that even higher, but others have made it lower. So it's probably something in that sort of ballpark. What else do we have? We have economic efficiency. We know that, if I was setting up a new plant for my multinational company, where would I go? Well, among other things, I would look at the tax system in those countries. And, there's plenty of empirical evidence from economic papers that show that location decisions have been, affected quite strongly by differences in taxes across countries. So we have an economic problem here as well. Sorry.
that's my so we have a problem of economic efficiency here. We have a particular problem, I think, with complexity and uncertainty. And if you talk to multinational companies, and they may be the beneficiaries from profit shifting, but they complain bitterly about the nature of the existing system because it's horrendously complicated. Of course, they can also benefit from that because they have all the expertise that they need to buy to solve the problems that they need to have. But these are problems not just for business, they're problems for tax authorities as well. The system is horrendously complicated, and to cut to the chase, pillars 1 and pillar 2 are going to make it even more so. I think it's hard even for advanced countries like the UK and Spain to actually apply the rules of the international tax system as they stand. It's pretty much impossible for a lower income country to do so with the kind of resources they have in their tax authorities. And then we have a problem of tax competition. This is the incentive compatibility issue. There's an incentive for countries to compete to try and attract inward investment, possibly to try and attract profit as well. And as a result of that, we have seen, you've probably all seen pictures like this. This is pictures of the average corporation tax rate in 4 different kinds of countries: high income, low income, lower middle and upper middle countries over the last 30 years or so. So tax rates on average in 1990 on profit were 40 to 45%, or 35 to 45%. Now they are all under 30, pretty much. And that's been a kind of general decline over all that period. It hasn't finished. I mean, the most recent and most significant tax rate cuts was in the US in 2017, when they reduced their tax rate from 35% to 21%. It seems to be inevitable that, unless the US actually goes back up again, that's going to induce other countries to do likewise. So we have a number of problems with the existing system. And partly these are to, I think the biggest and clearest examples are to do with the digital companies, but they apply more generally. So what are the reform options? If we go back to our simple model of a multinational company, so I said the existing system essentially tries to tax essentially where affiliates are at the moment. So pillars 1 and 2, when they're introduced, will not take away anything from the existing system. All the stuff that we have under the existing system will remain. So all the things that we do under the existing system will remain. In addition, we are going to add new taxing rights. So pillar 1 is going to add a new taxing right to the market country where sales take place. Pillar 2 is in principle going to add a taxing right to the country where the parent company is resident. So that's the kind of basic idea. Both of those then raise kind of problems of, I think, what people think about as double taxation. Suppose I have a multinational company, I make some profit worldwide. At the moment, all of my profit in principle is being allocated to countries, under the existing system, somewhere where my subsidiaries and branches are. Now, there's also going to be an allocation to the market country. So because we're also making an allocation to the market country and we don't want to tax this profit twice, actually we have to take it away from somewhere. So we're not taking it, but we're not going to take it away from somewhere by kind of changing the existing system in the way that we currently allocate taxing rights. We're going to do all that, then we're going to allocate a taxing right to the market country, and then we're going to come back and say, well, hold on a minute, we've got to take it away from somewhere else. Where should we take it away from? That's actually one of the more complicated elements of pillar 1. Pillar 2 is not really quite doing that in the same way, because it's going to observe taxing rights where they stand at the moment. But pillar 2 would say, okay, if in one of these subsidiaries, for example, you're actually only paying a tax rate of 5% and the minimum tax rate is 15%, then there's going to be a top-up tax of 15 minus 5. That's going to be 10% being allocated to the parent company. So that's not really going to require the existing system to change, but pillar 1 is. So that's kind of broadly
the directions. I think, the reason this is fundamental is we've never taxed in this column before, in the sales column. There has been tax in the parent company before, but typically on kind of dividends received from worldwide subsidiaries. This is different in a way in that this is going to be a tax on accrual. As soon as that profit is made in a foreign country, there could be a taxing right in the parent company. And this is going to be much more extensive than existing systems because there's a worldwide agreement on it. So let's just take a step back and say, okay, well, do we think all this is a good idea? We're moving in these two directions simultaneously. Why would we want to do this? Are there benefits to moving either to the country of sale or the country of the parent? So as I already kind of suggested, actually, I think taxing in a market country is a good idea. And that's because, fundamentally, the problems that we have at the moment, a lot of the problems that we have at the moment are because we're trying to tax the profit of business in places where they can easily move away from. You can easily move your intangible assets. So trying to tax them where you're trying to tax profit where your intangible assets is always going to be difficult. So what elements of that multinational company can't move very easily? Well, it's the people. Well, it's the people that are not employed by the company. That might be the shareholders at one end, or it might be the customers at the other end. So I think a way of thinking about taxing in the market country is there's some immobile customers there. And I'm not going to move from Oxford just because Google is taxed and I'm making Google searches. If Google is taxed, it's not going to change my location. I'm fixed. I'm not going to move anywhere. So that actually gives us an opportunity to tax Google, and it's going to be efficient because let's think of a kind of regular business with a factory producing shirts, for example. If we were only taxing in the place where the customer is, it wouldn't matter where that factory was located, and so distortions to location decisions will be removed as well. So, but the basic idea here is, let's look about whether we can tax business profit in places where businesses can't easily move away from. One is where the consumer is, another would be where there are natural resources. Let's tax diamonds where the diamonds are in the ground. That seems like a kind of sensible thing to do. So, broadly, what we say in our book is we look at these things in detail, and we make the argument that, doing this taxing where immobile factors are located is a reasonable approach to, address the criteria we set out. I mean, this is because we can, the digital companies, we can tax digital companies where users are located. As I say, I'm not going to move away. So that's in a way, that's still the same point, because I'm in a place, we can tax somebody who's selling something to me. And what I think I'm much less persuaded by is some of the arguments that we see in the literature and amongst policymakers. One of the things that the OECD came up with in the BETS project was saying, actually, we think the principle of allocating taxing rights is such that we should allocate the taxing rights to tax profits to where value is created. And actually, some people claim that that's what the existing system does. Other people claim that's what it ought to do. In my own country, the Treasury introduced a digital services tax to try and tax the profits or revenue of large tech companies. And I think it turned itself into knots trying to justify that on the grounds that is because value is created in the place where the user is. When I make a search on Google, I'm revealing to Google some information about myself. That's valuable, and so value is created there for Google, and so the UK should get to tax that. That's the argument the UK made. I think a much better argument is actually the because we can argument, and that I've called digital services taxes the Willie Sutton. It's a Willie Sutton tax. Willie Sutton was an American bank robber in the 20th century. When asked why does he rob banks, he said that's because that's where the money is. So the UK wants to tax Google because there's a lot of money there, and so do a lot of other countries. And I think it can because it has customers there and it has some hold.
So that's why do we want a tax in the market country? Why a minimum tax in? So that's the kind of pillar 1 approach. Why a minimum tax? That's the pillar 2 approach. And there's really, I would say that in the tax policy debate, there's been really 2 different rationales given for this. One is all about profit shifting, and a second, which is part of the mission creep, is to try and prevent tax competition and tax rates falling even further. So the idea is, suppose we just have a minimum tax and everybody agreed that the minimum tax everywhere was 15%. Then we may still get tax competition, but there's no point in any country reducing its tax rate below 15%, because if they did, there would be a top up somewhere else in the country of the parent, which would just kind of bring it back up to 15%. Now I'm kind of simplifying dramatically there because we have to think about what it's 15% of the tax base, but that would, that it kind of is plausible that something along these lines would certainly give a halt to tax competition. But the other, where we're coming from here really is to say, we have a problem of profit shifting. Then the problem is not one of tax competition. All countries should be allowed to charge whatever tax rate they want, but we don't want profit to be shifted out of a high tax country to a tax haven. And so what is in the proposal at the moment is something called a substance-based carve-out. And that basically means that, so if there is some substance in this jurisdiction, in this subsidiary in a tax haven, for example, if it's actually kind of creating something, then let's figure out what would be a kind of reasonable rate of return on that activity, and we'll take that out of this minimum tax proposal. So that's kind of broadly what the minimum tax is going to do. So there is going to be a substance-based carve-out. And the basic idea is some kind of routine profit associated with the real activity which is taking place there is going to be okay. We're not going to apply the minimum tax to that. And I think that kind of pushes us a bit more towards the minimum tax being the kind of claim that, we were trying to prevent profit shifting rather than we're trying to prevent tax competition. And I think there's still a debate going on, I think, really, between different countries, some of whom favor the profit shifting approach and some of whom favor the tax competition approach. And actually, it's not quite as simple as I've made out with the substance-based carve-out, because there's a lot of detail still missing, and it's still quite possible that the substance-based carve-out, as set out in the most recent documents that it has been set out in, will still allow some tax competition. And actually, I have a policy paper coming out on that today, I hope. It's been written and I hope it'll hit the website today. So we can talk more about that if anybody is interested. Okay, so I haven't really given you the details of pillar 1 and pillar 2. So let me kind of tell you how they're actually going to work in very, very broad terms, because the OECD actually produced 300-page documents on both of these, and I'm going to summarize them in a slide each. So apologies for missing out some of it. The pillar 1 approach is basically going to say, okay, let's go to a multinational company and look at the consolidated financial accounts, the worldwide consolidated financial accounts of that company. What we're going to do is to allocate some of its profits to market countries in proportion to sales. But how we're going to do that is, first of all, we're going to calculate something called residual profit. So there's total profit, and economists might think of this a little bit like kind of normal profit and economic rent. We're going to allocate some of the economic rent to market countries, but we're going to do that by identifying a routine profit as being 10% of revenue. So we're then going to, then residual profit is any profit you make over and above 10% of revenue, and we're going to allocate 25% of that residual profit to the market countries in proportion to sales. So if you have half of your sales in Spain and half of your sales in the UK, then we'll kind of take that 25% of residual profit and it'll be 50-50 split to Spain and the UK. So that's the idea. That's the new bit. There's been a debate going on for months and years as to, should this apply to just digital companies? Should it apply more broadly? Should it apply to consumer-facing businesses? And there was basically a change in policy earlier this year, mainly at the behest of the US,
which said that actually, no, we should apply it to all multinationals in principle. Financial companies are too difficult. We don't want to apply it to extractives. However, the US has gone rather cold on Pillar 1 and so proposed a threshold of 20 billion euros of revenue. So basically, if you're a multinational company and your total revenue in the world is less than 20 billion euros, you're not going to be part of Pillar 1 at all. It's not going to apply. It's only going to apply to really very, very large companies indeed. And actually, we've also done some work trying to figure out how many multinationals are involved here, and the answer is about 100. So there's actually only 100 companies in the entire world which are going to be stuck with Pillar 1, at least under the existing rules. As I've already said, given that we're going to do this, this is overlaying the existing system. So there's also rules within Pillar 1 which still haven't been fully developed, I think, which is to say, we need to look at where residual profit is currently located, because we need to take it away from there. And so that's, that sounds a pretty complicated thing to do, and I think it is a complicated thing to do. But because we're allocating some of the residual profit to the market, whatever we've allocated to the market has to be taken away from where it is at the moment. And I think the kind of basic idea is, well, let's put it in a tax haven. But what we're going to do is, basically the system is going to kind of look and try and find out where that residual profit is. The other element of this is digital services taxes, which many countries are introducing, have introduced, which could be taxes on profit or taxes on revenue of high-tech firms, mostly US firms. The deal is, they all have to go as part of this deal. The US is very keen on getting rid of those and replacing with Pillar 1. So that's Pillar 1. Pillar 2 applies to more multinationals, but still only pretty large ones. That is, ones with a revenue of at least 750 million euros. And I've already kind of described this, so I can be quite close. So suppose a multinational has a subsidiary in a tax haven, quotes tax haven, and it's paying an effective tax rate of less than 15%. Then the country of the parent gets to top it up to 15%. So that's the basic idea. So there are a number of questions we might ask about that. One is, well, why the country of the parent? Why is that a good place to tax this profit? And actually, well, I think as a kind of general principle, I would say actually there's not really much happening in the parent company per se. It's just the parent company kind of owns all the other companies. There may or may not be, it may or may not be where the board of directors meets and makes important decisions, but even so what? There's basically nothing much that necessarily happens in a parent company. So why should we give all these taxing rights to that country? And secondly, if that's where the tax is, then why don't I move my parent company? And the answer to that is, well, I will move my parent company unless there's going to be some big charge on me if I move, some kind of exit tax. So the US is introducing, has introduced and will introduce even stronger effectively exit taxes to say, if a US company wants to become an Irish company, then actually you're not going to escape US tax that easily. We're going to put in all kind of rules to make it very difficult for you to do that. And the other element of that is, well, is there an incentive for you to do that? Is there an incentive for you to kind of move to Ireland? And that depends on whether Ireland is going to be doing this, is going to be in this system or not. Because if Ireland is going to top at your subsidiary profits to a tax rate of 15%, then there's actually not much point in moving. I'm going to skip the US part here. So, so what is this? I mean, this is, in economic terms, this is a classic cartel. We have a classic cartel would be a small group of companies who agree to keep prices high and to earn more profits. This is actually a small group of countries which want to keep tax rates high, and they've got 137 other countries to join in here, but through a process of kind of persuasion, bullying, all sorts of things to perhaps maybe they think is a good idea. The issue is, with any cartel is, well, am I going to stick to this? I agree with the other members of the cartel to keep a high price, but
it would be much better off by saying I'm going to charge a high price, but then undercutting them, preferably secretly, so they don't even know. And all that, I'm not going to join in the first place. Beyond just announce that I'm not going to be part of this. Will that make my country an attractive place for, in particular, headquarter companies in this case? And so, this is a classic cartel. Is there an incentive to renege or not? And I think that that's an issue which is then addressed in the proposal, which is to say, okay, well, if let's think of a multinational company with a headquarters in a country which has announced that it's not going to be part of Pillar 2. Okay, because it thinks it's going to attract lots of business. All the world's multinationals are going to go there. It could be, picking a country at random, let's say Malta. Why is it? It could be the case that all their parent companies in the entire world go to Malta because they're not in this system. So the response to that is actually, okay, well, we can deal with that by saying, okay, well, if Malta is not going to tax these countries, then somebody else will. And so there's something called an under-taxed payment rule in Pillar 2, which says, essentially, basically, if the parent company, the country of the parent is not going to tax it, then we're going to go down through the multinational and try and find other places where we can tax it. And that's going to work through something called an under-tax payment rule. So if there's a kind of transaction with this tax haven subsidiary, a payment to the tax haven subsidiary, then it's not going to get a deduction in that country, up to the limit of how much tax would have been paid in the parent company. And I think whether this works or not is really key to, I think, whether this is a stable system. If this is sufficient to encourage all countries in the world to introduce Pillar 2 and keep it, because if it's not going to, by not being in that system, you're not going to attract headquarters of multinational companies, then you might as well be in it. And so I think this is really quite important as to whether this is going to work or not. So briefly evaluating the new system, is this good or bad? I know I haven't got much longer left, so I'll be fairly brief. So let's think of four of our criteria. Profit shifting, yes, there's going to be a big improvement. There's going to be improvement because it's hard to shift profits out of the market country. Also, Pillar 2 is going to mean that there's going to be some tax levied on all profit, if it works properly. Is there going to be an improvement in economic efficiency? I think there'll be some small improvement because some of the profit is going to be taxed in a market country, but most of it is still going to be taxed where it is at the moment. So there may be a small improvement in distortions to location decisions from Pillar 1, but it's still pretty small beer, really. When we think about Pillar 2, I have a paper on this which is just being finished. And there we're looking at, okay, so the distortions we think in terms of location decisions are, what's the effective tax? Let's think of a US multinational which is choosing between Spain and the UK as locations. It's going to look at the effective tax rate in Spain. It's going to look at the effective tax rate in the UK. It may have a preference for going to Spain, but if the UK tax rate is low enough relative to Spain, then it will go to UK. So those distortions are really going to depend on the dispersion of tax rates, effective tax rates around the world. So what we might want to look at when we're thinking about Pillar 2 is Pillar 2 going to reduce that dispersion of effective tax rates or not? And I have a picture here of what I think is going to happen to effective tax rates in OECD countries with Pillar 2 at a variety of rates of the threshold, the threshold for Pillar 2. So actually the threshold they've chosen is 15%. So it's right in the middle of this diagram. So this is a measure of the standard deviation of effective tax rates in OECD countries. So I'm using that as a kind of measure of the extent to which there may be distortions to location decisions because tax rates differ across countries. If we had a minimum tax rate of 30%, then basically we've got rid of this because everybody will be paying 30% everywhere and there'll be no distortions to location decisions because that will be the same tax rate everywhere. Of course, there'll then be quite a lot of distortion to investment decisions because that's quite a high tax rate. So this isn't the only distortion. So what we get when we think about Pillar 2 is, on the one hand, as we introduce Pillar 2 at a relatively low threshold,
there's going to be less profit shifting, but that's going to have a bigger effect in high tax countries and low tax countries. If I'm shifting from a 40% country, then I'm going to be shifting quite a lot. And as Pillar 2 kicks in, I'm going to be reducing that by quite a lot. If I'm shifting from a 10% country to a haven, that's not going to have such a big effect. So actually, as we reduce profit shifting initially, that's going to have a bigger effect on the effective tax rates in high tax countries than the low tax countries. And actually, the dispersion is going to go up a bit. But as we get very high rates of the threshold, actually more and more countries have the same rate, and so actually the dispersion goes down again. So we have a kind of slightly N-shaped curve here. These different lines are just kind of different estimates of how sensitive profit shifting is to differences in tax rates. But and so at 15%, it's kind of actually not far away from where we are at the moment. So the bottom line on economic efficiency and location decisions, at least from Pillar 2, is that there probably won't be that much change at a 15% rate. Moving on rapidly, complexity is going to be massively increased under Pillar 1 and Pillar 2. It's just a kind of nightmarish complexity. It's hard to kind of say anything good about that, really. There are some hopeful gains in certainty. There's going to be a new dispute mechanism in Pillar 1, which may help, and people are pinning some hopes on that. And the tax competition, as I've kind of already hinted, I think that depends on this substance-based carve-out in Pillar 2. So to kind of begin to wrap up, what principles are we now using to allocate taxing rights? Well, it seems like, there's two different ways that we're going. One is a destination basis, that's tax in the market country. I've said that's a good idea. The other is the cartel arrangement. Everybody agrees on a minimum tax. Whether that can be stable in the long run really depends on, like other cartels, is there an incentive to renege on this or not? And finally, is this the end of reform? Have we now got that, or is this the beginning of reform? And there has been glacial change in the international tax system for decades. It's, this is a convex curve here. It's going up and up and up and up, and the rate of change is still increasing. So not much happened for a long time. Then we had the OECD BEPS project, which was the major project which is going to solve all our problems. Within 5 years, we have much more radical change with Pillar 1 and Pillar 2 than BEPS ever conceived of. In my view, Pillars 1 and Pillar 2 are not going to be the final word. It's almost inevitable. It can't really be. Pillar 1 is only applying to 100 companies. Either it's a bad idea and we'll scrap it, or actually we think it's a good idea and we're going to extend that and reduce this threshold so that it begins to apply to more and more companies. It just doesn't make sense to have an international agreement which only applies to 100 companies, surely. And as I say, countries haven't yet committed to actually implement Pillar 2. We'll wait and see where that happens. Bottom line in economic terms, and it seems to me that the notion of incentive compatibility is actually key here. And the incentive compatibility of a cartel is really pretty mixed. If you can get stuck at a stable place where actually the punishment for moving away from that and trying to cut the others is so great that everybody stays there, then that could be incentive compatible. But a better way of being incentive compatible is to actually move to, taxing rights to a place where it can't easily move away from. So if Spain said, we're going to just move to market-based taxation, there's not much the rest of the world can do about that. And so I think it seems to me that economic forces are pushing us in that direction, in market-based or destination-based taxation, and origin-based taxation is being competed away. It has been for many years. The big question, I think, is, can the agreed minimum tax hold that? And I think we will be finding that out over the next few years. So let me stop there. Thank you for inviting me. So thank you very much, Mike, for your interesting presentation. So I think you're right. You described very well the Pillar 1 and Pillar 2 and the context. You said that the economy has changed and it will probably change more in the near future. So I think there will be new challenges for taxation in the near future, but this is the setting we have right now. And you have described very well the pros and cons, and in any case, I repeat the challenges.
So I'm sorry because I was not expecting to do this role, but I think is there any question from the floor? I will transmit any question, or you can do by yourself. You can raise any question after Mike's speech. So let me see. A priori in the chat, there are no questions. No questions. I have one question, Mike. I mean, we have focused very much here on the corporate income, of course. I mean, Pillar 1 and Pillar 2 deal directly with corporate income taxation, but I don't know if you expect some kind of reaction regarding tax systems in the personal income tax. So as long as regarding Pillar 2, there is a minimum tax for very few firms, of course, only 100 firms in the world. But I guess, I don't know if there could be a trend to compensate for the high taxes on corporate income tax, rising the personal income tax for savings income. Does it make any sense, at least as a trend in the future? It certainly does. I mean, I think before a minimum tax is introduced, we've seen corporate tax rates going down, everywhere, essentially. And está hablando él, Pepe. Pepe, está hablando él. Ellos no deben de haber tenido este problema como tú. I think, so let me continue. So it's surprising. I mean, perhaps surprisingly, corporation tax revenues haven't gone down so much. In fact, in some places they've risen. I think, fundamentally, I think that's because there's more profit now than there used to be. I mean, actually, if we hadn't cut tax rates, then we'd be raising much more in corporation tax revenue. So I think it is the case that that tax competition has driven down rates. It's made revenues lower than they otherwise would have been. And governments have to collect the money from somewhere. Now, it could be personal income taxes, it could be VAT, it could be carbon taxes, though isn't yet really. But it could be anywhere. And so I think, it's certainly the case that governments have to search around for other places to find their income. And at the same time, I think what Pillar 2 is saying is, what they're trying to do with Pillar 2 is to say, well, let's kind of put a halt to that so that we still raise taxes from profit. And I think for the economics question is, well, is that a good idea or not? Should we be trying to tax profit in this way? Should we replace it with taxes on savings, or should we replace it with, VAT, for example? No, I think we've seen some increase in VAT rates, which I think is partly a response to declining corporation tax rates. And I put all of that in the context of, well, VAT is levied on a destination basis. It's levied where the market is, and there's good reason why we don't see competition in VAT. Despite the fact, somewhat ironically, we do have an agreement in the EU. Well, so I should say you have an agreement in the EU, since we're no longer part of it. But there is an agreement on VAT rates. There is no agreement on corporation tax rates. But if we're going to have an agreement on anything, it should be corporation tax rather than VAT, because you really don't need one on VAT. So maybe that will be part of the Pillar 2. But yeah, I think there's a big question as to whether we will be halting the decline in corporation tax rates now, and so somewhat relieving the pressure on other taxes, or whether actually it will continue in the long run. And I think that question the answer to that is still up in the air, I think, very much. Okay, thank you. So Jose Maria, I think you are back. Yes, sorry, I don't know what's happening with the connection, but suddenly I disappear. I'm happy to know that you were on. You were still on this issue. There was a question raised by Inigo Macias from Oxfam related to the impact of the agreement from the developing countries' perspective. What do you think? Have you studied this issue? What could be the impact for the revenues raised by these developing countries compared to the developed ones? Yeah, I think, there's been a lot of debate about this, and I think we have to kind of take Pillar 1 and Pillar 2 separately here first. So, Pillar 1 says we're going to tax some profits in developing countries to the extent to which sales are made in developing countries. Now, a lot of people have made the point, actually, well, sales of multinationals in developing countries are rather small,
relative to sales in developed countries, and so they're not going to do very well out of that. However, they're also not doing very well out of the existing system because there's not much production there either, and the production there is there, the profit that is being made is to a large extent being shifted somewhere else. So I think starting from the existing system where developing countries, low income countries are doing pretty badly from the existing system. If you look at the data, actually moving towards a more market-based system is actually good for developing countries on the whole. There are some, there's some variation there, but the IMF has done a study on this, trying to look at whether low-income countries do well out of a move towards the market country, and they discovered they found that they did. So on pillar one, I think that's a move in the right direction for low-income developing countries. Pillar two, I think, is much more nuanced. I mean, the basic story says, the top of the tax is going to be collected by the country of the parent. That's, in the vast majority of cases, that's going to be, a parent in a developed country. However, there are kind of lots of other features which may arise as a result of that. One is, well, actually, that allows some countries to, tax havens to increase their tax rates up to the threshold, for example, and any country which has a tax rate below that may gain some extra revenue by raising it. There's also provisions within Pillar 2 for low-income countries not to give a deduction for costs borne in their country where they're paid to tax havens, where the income isn't taxed properly, and so they should benefit from that as well. So it's a bit mixed on Pillar 2. I think probably on the whole they will probably get some benefit, but it's not kind of really designed with them in mind, I would say. And there have been debates about whether the allocation of this top-up tax should be done in some other way rather than just going to the parent. It should be given to some other countries. But at the moment, and as it stands, and what's been agreed is that it goes to the parent. So I think probably good for Pillar 1, although hardly any companies are involved. A bit mixed for Pillar 2. I think the link to IEB is maybe not working terribly well at the moment. No, that's right. Okay. Jose Maria, are you there? He's out. Okay, he's out. So thank you, Mike. May I raise a question to Mike? Yeah, sure. Yes. Problems again. Okay, Hopefully, go ahead. I think it's Yuan, no? You want to raise some questions? Hear you. No, it seems the weather is not very good in Barcelona, but well, just because we have rains, rainy, it should be this. I don't know why. Yes, I am. So, please, Alex, go ahead. You can go ahead. Okay, thank you. So, Juan, I think you have one question, don't you? Yeah, if you don't mind. Yes, Professor Devereux, thank you for your fantastic presentation. Thanks. I really enjoyed it very much. It was very clear and it had a lot of added value beyond what's on the REITs issued by the OECD. There was a lot of additional remarks and comments, which I very much appreciated. I wanted to raise about the economic efficiency you mentioned in your presentation, because I've read about there are some economists, let's say some friends from Ireland in particular, which are a bit worried with the idea of the impact of Pillar 2, understanding that, well, Pillar 2 somehow would limit the ability of tax policy makers on individual states to make more attractive their jurisdiction. And that might have an impact on peripheral economies. Well, the Irish think about their own model, but when we think about Spain, Spain is also a peripheral economy in terms of European or European size. So I'm considering that if tax policy income is not available, you cannot fix any type of tax incentive. The only potential way would be by public expenditure,
in order to make it more attractive. But again, there are some constraints in terms of state aids and some other rules that would limit the ability of countries to attract some type of investments. So that might generate some type of overall distortion. It would be more efficient on a global basis, but it might raise the inequality or the difference of growth from central to peripheral economies. And well, I wanted just to know your point of view about it. You're absolutely right. There's kind of several issues. My comments were made from taking a global perspective, saying, you know, if Spain has a high tax rate and Ireland has a low tax rate, then we have too many companies going to Ireland and not enough going to Spain. But of course, that's good for Ireland, which is why they have a low tax rate. So, you know, in principle, Pillar 2 is going to stop them having a low tax rate below 15%. I mean, actually, it's not at all clear that that's going to be effective within the rules that Pillar 2 sets out. And I think we're going to learn next week from the OECD precisely how this kind of substance-based carve-out is going to work. And it's not clear whether it's going to take away the incentive for a country like Ireland to have a tax rate below 15% or not. And I think it's going to be in the details of how the substance-based carve-out works. If it does, then I think, you know, as you say, you know, so Ireland then has to compete in some other way, or Ireland and countries like it. And expenditure is one. I think, you know, another which you didn't mention is regulation. So I see competition over regulation as well. So, you know, labour market regulation, for example, you know, this is something, you know, which we debate in the UK from time to time. You know, we're now, you know, we've left the EU. We can now change our regulations and make it much easier for companies to come in and hire and fire people, for example. Or product market regulation, you know, that's more related to the market. But in terms of, you know, there are all kinds of ways in which governments regulate businesses. And in some ways, you know, I would say that, you know, competition in regulation could be more harmful than competition in tax. You know, so competition in tax means that Ireland gets less revenue than they might otherwise get. Competition in labour market regulations, for example, may, you know, impact badly on Irish citizens. And those are things which governments will have to think about. But yeah, there are other ways in which governments can compete if they need to. In a way, corporation tax is, you know, a relatively harmless one. I was thinking about it as well because, for example, in Spain we have the Canary Islands, which devote some type of specific tax regime, and now with Pillar 2, the advantages of the Zona Especial Canaria, of the special tax regime in Canary Islands, would become would be void, would lose all its effectiveness. And I think in that case, you know, unless there's a lot of substance in the Canary Islands, which I'm guessing there probably isn't a great deal, then, you know, the substance-based carve-out kind of issue is not that important in that case. Yeah, I think that's right. Thank you. Okay, well, thank you, Mike, for this talk. Sorry, and with these problems that my computer was having, I had to change the office. Hopefully now it works, although it's the end, I'm afraid, of the presentation. I think it's been extremely interesting. Thank you very much. I will have to follow the questions on the YouTube later on to know how the topics, but in any case, I'm pretty sure it's been very interesting as well. Well, thank you. Thank you for inviting me, and sorry to make you all speak English for an hour. You can revert to Spanish. It's good, and I think then we can have a wider audience as well, which is important in this topic, which affects everyone, I think, not only Spaniards. Thank you very much. Pleasure, thank you. Thank you. Pues vamos a pasar ya a la mesa redonda y Alejandro Esteller ya tiene la palabra. Gracias. Vale, pues muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, antes de nada, por asistir a esta presentación del IEB Report. Y bueno, después de la interesante intervención por parte de Mike Devereux, ahora pasamos a una mesa redonda que la verdad que yo creo que, bueno, dijéramos, la composición es diversa y va a generar valor añadido
a partir de los comentarios y la exposición de Mike Devereux, o sea que va a ser especialmente útil, creo, esta mesa redonda para acabar de cerrar la presentación del IEB Report. En la mesa redonda, por un lado, tenemos a Ana Cebreiro, que es economista senior en el equipo global de impuestos en la unidad de política fiscal y crecimiento sostenible de la práctica global. ¡Ostras! Es muy largo esto. Equipo global de impuestos en la unidad de política fiscal y crecimiento sostenible de la práctica global de macroeconomía, comercio e inversiones del Banco Mundial. Por tanto, dijéramos, está en un organismo internacional y nos podrá dar su perspectiva. Dentro de ese programa, de ese departamento, actualmente Ana lidera el trabajo de imposición internacional, incluida la agenda de transparencia tributaria a nivel global. Por tanto, dijéramos, su especialización es especialmente relevante para lo que vamos a discutir hoy. Por otro lado, luego tenemos a Luis Jones, que es inspector de Hacienda del Estado. En la actualidad desempeña el puesto de jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional de la propia agencia, que este es un órgano especializado en el control precisamente de los precios de transferencia de grupos multinacionales y tributación de no residentes. Y entre otras muchas tareas dentro de la agencia también representa o la representa habitualmente en foros y organizaciones internacionales. Y luego tenemos a Joan Hortalá, que es inspector también de Hacienda, en este caso en excedencia, y que es actualmente socio en Cuatro Casas, donde coordina la especialidad en precios de transferencia. De hecho, siempre ha trabajado en el ámbito de la fiscalidad internacional y en el tema de precios de transferencia. Por tanto, tenemos a 3 expertos en el ámbito de la fiscalidad internacional, especialmente en el caso de multinacionales, y en cualquier caso son 3 visiones ligeramente distintas, una de Ana, de un organismo internacional, luego tenemos Luis, que tiene, dijéramos, la experiencia de la administración a nivel de España, y luego tenemos Joan, que a pesar de haber tenido esa experiencia de funcionario en España, ahora está, dijéramos, asesorando, dijéramos, a empresas. Por tanto, son 3 visiones, creo, y espero que sean complementarias. Por mi parte, yo a ellos ya les avancé algunas cuestiones que podrían llegar a tratar. De entrada, creo que lo mejor es, para abrir, dijéramos, el debate, que cada uno de ellos, haciendo énfasis en su ámbito particular, profesional. La exposición de Mike Devereux ha sido suficientemente genérica y explicativa para que nos podamos saltar ciertos detalles. Pero querría que cada uno nos diera la visión. Yo de Ana, por ejemplo, me gustaría que dijera algo de los países en vías de desarrollo, que de hecho Mike ya lo ha tratado, o Luis Jones, que también nos pudiéramos separar un poco del tema de imposición sobre sociedades, del Pilar 1 y Pilar 2, que también nos diera los detalles de cómo va a afectar al día a día de la agencia estatal, pero también nos diera alguna pista sobre experiencias en digitalización por parte de la agencia estatal, por ejemplo, para de alguna manera ampliar el foco en digitalización, y por ejemplo que Joan también nos diera su visión, en este caso desde el punto de vista, dijéramos, de las, iba a decir las empresas españolas, pero acordémonos que por ejemplo el Pilar 1 afecta a 100 empresas, cuando Mike Devereux decía 20 billones, acordémonos, el tema anglosajón son 20.000 millones de euros de cifra de negocio, pero aún así, obviamente, creo que no va a haber ninguna empresa española y por tanto no sé si Joan va a tener aquí mucho negocio, ¿no? Pero bueno, estaría bien que desde su experiencia profesional nos diera su punto de vista. Por lo tanto, vamos a hacerlo de esta manera, en este orden, si os parece, primero Ana, luego damos la palabra a Luis y luego damos la palabra a Joan, y a partir de estas primeras intervenciones seguimos el debate. Por tanto, adelante Ana, gracias. Hola a todos, buenos días, buenas tardes ya casi para todos vosotros. Me disculpo porque el nombre de la unidad es bien complejo y me voy a quejar yo de la complejidad de estos pilares, por tanto no es muy racional, pero bueno. Si te parece, yo me gustaría dar primero unos comentarios un poquito más generales, que yo creo que solo son para citar un par de cosas que dijo el profesor Devereux en su excelente presentación, y luego sí ya me centro en el trabajo que hacemos en el banco, que es con los países en desarrollo, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que esta solución multilateral, a pesar de que sea en este momento solo un acuerdo político, es un
un acuerdo a encontrar la viabilidad desde el punto de vista técnico. Y es podríamos decir que marca un antes y después en la tributación internacional, en el sentido que, como decía el profesor de Veró, hacía siglos que no había cambios, ¿no? Necesitaba una sacudida, digamos. Yo como lo veo es que estos dos pilares, o la solución, porque como tiene dos pilares, tiene dos objetivos diferentes, como decía Michael. En el pilar 1 está basado más en una nueva distribución de la potestad tributaria de las ganancias de las multinacionales de una manera más justa, y el segundo pilar es no eliminar la competencia, sí reducirla, porque estoy de acuerdo con él que solo la limita, no la reduce. Y en este sentido es más para limitar ese traslado de beneficios, ¿no? Esta planificación fiscal hacia jurisdicciones de baja o de nula tributación. Yo creo que además de estos diferentes objetivos también hay unos mecanismos diferentes. Por ejemplo, en el pilar 1 sí lleva consigo unos cambios de principios tradicionales bastante importantes en lo que se refiere a establecimiento permanente y el principio de plena conferencia, el transfer pricing, ¿no? Pero como decía Michael, pues está enfocado en un subconjunto de corporaciones, ¿no? De empresas, es más o menos como 100 empresas, las más rentables, las más grandes. Todos esperamos que igual se extienda, depende de cómo funcionen las cosas, pero sí en este momento pues eso es un cambio, un principio, pero no es un cambio de un reordenamiento, digamos, fundamental de la distribución de la potestad tributaria entre los países de tributación en la fuente y en residencia. Dicho esto, y para conectar también un poco qué significa este acuerdo, ¿no? ¿Qué se ha acordado? Se ha acordado en que todos los países que firmaron este acuerdo, 137 de 141, algunos quedaron fuera, van a intentar encontrar un camino viable, que probablemente no sea la solución óptima, pero es un buen second best, o a lo mejor third best, ¿no? Algunos quedan fuera, algunos de los que nosotros trabajamos quedan fuera, y queda como preguntas de qué va a pasar con estos países, ¿no? En principio, todos los que firmaron el acuerdo tienen que implementar el pilar 1. El pilar 2 parece que es optativo, pero bueno, no really, porque al final puede haber, por el diseño, algunos incentivos a que se implemente, como decía el profesor de Veró, pues principalmente porque si yo no voy a imponer, a montar, si soy una jurisdicción de baja tributación y no aumento al 15%, pues el país donde está la casa matriz lo va a hacer, por tanto mi ventaja fiscal desaparece, por tanto sí puede haber un incentivo intrínseco. Déjame pasar entonces, ¿qué significa esto para los países en desarrollo? Pues los impactos habrá que verlos, yo creo, ¿no? Porque, como decía el profesor de Veró, los thresholds, los umbrales que se están poniendo son bastante altos. Y como decías tú, Alex, pues ¿qué significa para España? Pues muchas, pues no llegan a esos 20 billones, como dicen, de euros. No va a haber muchas empresas que en muchos países, solo para las grandes... para los grandes países, los que tienen, pues Estados Unidos, probablemente China y algunos otros con respecto al pilar 1. Con respecto al pilar 2, pues sí, probablemente, porque el threshold es más bajo, pero aún así también quedan algunas dudas, ¿no? ¿Por qué quedan algunas dudas? Porque no está muy claro todavía, hasta que no se tengan los detalles, en cómo se van a repartir esos ingresos adicionales, que como decía el profesor de Veró son bastantes, representan entre 100, con respecto a la elusión fiscal son un montón, porque son como 125 millones y hay unos 150 de beneficios adicionales que se pueden detener del pilar 1, pero no queda claro cómo se van a repartir. También tiene un impacto en los costes administrativos. No todo es gratis, ¿no? Tiene un impacto que obviamente, por obvias razones, los países de menos capacidad, pues relativamente es mucho mayor.
Y probablemente va a tener también para algunos países un impacto en la inversión extranjera directa que están atrayendo. Y que tampoco está muy claro, porque depende, obviamente de los detalles de la implementación, pero también cómo van a reaccionar, digamos, a comportar el cambio de comportamiento que pueden tener algunas empresas. Por ejemplo, de dónde se localiza la empresa matriz, ¿no? Eso va a lo mejor si ya no tiene, por ejemplo, estamos hablando de España e Irlanda, ¿no? Si ya no tiene una diferencia fundamental con respecto a la tributación, pero sí ofrece otras alternativas, o pues, le conviene igual mover la matriz a un país que presente al final una tributación más baja, porque como decía el profesor de Veró, va a ser la casa, donde esté la casa matriz, la que va a tener la última palabra, digamos, para el pilar 2 en particular, estaba hablando. Por tanto, en conclusión, así rapidito, ¿qué pasa con el pilar 1? Pues el pilar 1, por su naturaleza, porque va a estar basado en el peso del mercado, en principio va a beneficiar más a los países de mercados más grandes. Sí va a haber un impacto en los pequeños, pero probablemente sea más modesto, sobre todo por los umbrales que decían, ¿no? Probablemente hay un beneficio más claro respecto a la cantidad B, ¿no? Lo que dicen la amount B, porque significa una simplificación, como comentaba antes, del principio de plena competencia. Y para los países en desarrollo, la complejidad del sistema de tributación internacional es muy elevada y es muy difícil de implementar todas las medidas. Por lo tanto, es como una luz que igual se puede también trasladar a nivel doméstico. Y con respecto al pilar 2, yo creo que destacar sobre todo la viabilidad o la pregunta sobre la viabilidad de los incentivos, ¿no? De los incentivos, como decía, de Canarias, ¿no? ¿Dónde va a estar mi incentivo? ¿Voy a tener yo la posibilidad como país de usar mi política fiscal para atraer la inversión? Pues sí o no. En principio sí, porque pues no va a afectar a muchas empresas por el momento, pero sí van a tener, depende cómo se diseñe el carve-out, la exclusión por sustancia, si estos incentivos tienen que estar basados en tener actividad real, actividad económica real, que para algunos países no es el caso, para otros países sí, si tienes actividad real no va a cambiarte tanto la vida, digamos. Hay otras dos reglas que sí tienen, y ya acabo, hay dos reglas que sí van a tener más beneficio igual a los países en desarrollo. ¿Cuál es una de ellas? Una de ellas es el Income Inclusion Rule, que es la regla de inclusión de rentas, por la que, como decía el profesor de Vero, la potestad de la tributación está en la jurisdicción donde la casa matriz está localizada. Por lo tanto, si el país no implementa el 15% de tipo efectivo, es el país donde está la casa matriz la que va a hacer el top-up, ¿no? Puede grabar por la diferencia. Por lo tanto, queda, como decía antes, queda la duda qué va a significar para todos estos países que tienen, si tienen un tipo efectivo mínimo más bajo de ese 15%. Si a mí me preguntan, les digo, pues súbelo, porque si tú no lo subes, lo va a subir el otro. Por tanto, por lo menos te llevas tú los ingresos, ¿no? Pero eso va a depender mucho, como decía antes, de la reacción de las empresas. ¿Dónde van a basar si va a haber una reacción para basar su casa matriz? Y una regla que probablemente puede ser de mayor beneficio para los países en desarrollo es la regla que se llama Subject to Tax Rules, es la regla sobre pagos insuficientemente gravados, que la mencionó también el profesor de Veró. Significa que por esta regla la potestad tributaria está en la fuente sobre ciertos pagos, principalmente intereses y regalías, ¿no? Si están tasados, aunque están grabados a una tasa menor de la acordada, entonces el derecho lo va a tener el país en la fuente. Por lo tanto, eso puede dar un poquito de
maniobra, digamos, o un poquito más de beneficio para los países en desarrollo. Obviamente, todas estas reglas tienen que pasar a legislación, que es lo que falta, ¿no? Tiene que pasar a legislación doméstica, también a los tratados de doble tributación, y si no hay, por ejemplo, con respecto a esta última regla que hablaba, si no hay legislación, si no hay tratados, pasa a la legislación doméstica. Entonces, esta regla igual le puede ser más beneficiosa para los países que tienen una red de tratados más chiquita. ¿Qué pasa? Que los detalles están por mirar. Cuando se acuerden los detalles, puede aumentar la complejidad de la aplicación de todas estas nuevas reglas, y si aumenta la complejidad, los que van a salir más perjudicados son los países con menor capacidad para la implementación. Por lo tanto, por eso se oye y se oye y se oye, por favor, ¿no? Que sea simple de administrar, porque si no, no se va a implementar un amplio de países, que es lo que haría que funcionase bien el nuevo sistema. Lo último, que también es un poquito más complicado, es la resolución de conflictos, que es, digamos, como el otro pilar del paquete, que es obligatorio y vinculante, y para los países en desarrollo también puede traer más complejidad de la esperada. Pero aún, digamos, hasta que se defina, y ya se va a definir muy pronto porque los tiempos serán ayer, no se sabrá muy bien los impactos finales. Si quieres, paro aquí y luego... Bien. Estupendo, Ana. Pues nada, muchas gracias por darnos esta visión tan concreta de la afectación de los países en vías de desarrollo. Ha salido en varias ocasiones el tema de la administración, la complejidad, los costes de administración. Entonces, yo creo que es el momento de, Luis, que puedes dar tu visión. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos, y me gustaría antes de nada agradecer al Instituto de Economía de Barcelona pues, su invitación para participar en esta mesa redonda y compartir pues, con el resto de ponentes, con el público en general, pues, mis reflexiones sobre este proyecto, ¿no? La verdad es que mi intención en este sentido es contribuir al debate ofreciendo una perspectiva, en este caso, desde una parte de la administración tributaria española, que es la que se enfrenta en su día a día con la aplicación práctica de la normativa de fiscalidad internacional que afecta a los grupos multinacionales, ¿no? Esa es un poco, yo creo, la perspectiva que puedo aportar aquí. El punto de partida de mi reflexión ha sido recoger el guante del título de esta ponencia. ¿Estamos o no ante un acuerdo histórico? Esto era lo que, de alguna manera, nos invitaba a reflexionar, ¿no? Y bueno, un poco para realizar esta reflexión yo me voy a referir de manera, aunque sea siquiera muy rápida, a lo que yo creo que son los elementos esenciales de, digamos, la solución global que se ordena, como se ha dicho ya, en dos pilares, ¿no? El pilar 1 tiene 3 componentes: el importe A, el importe B y la seguridad jurídica. Y, digamos, entrando en cada uno de ellos, yo creo que, por empezar, el importe A es verdad que afecta a un número muy reducido de grupos multinacionales, pero es verdad que estos grupos son muy importantes. Desde la perspectiva de la administración tributaria lo son, porque aportan una cantidad de recaudación notable, ¿no? Y podemos decir que son los grupos más grandes y más rentables del mundo. De alguna manera se podría definir así, ¿no? Entonces, en virtud de las normas que desarrollarán el importe A, lo que va a ocurrir es que una parte de los beneficios de estos grandes grupos multinacionales se van a reasignar, y voy a subrayar esta palabra porque creo que es muy importante, se van a redistribuir o reasignar a las jurisdicciones de los mercados en los que operan, aunque no tengan en ellos presencia física. Y esto también es muy importante porque estas dos cosas que he dicho, en sí mismas, lo que suponen es la superación, se puede llamar la modulación, la relativización, en fin, como se quiera, de los paradigmas fundamentales de la fiscalidad internacional que han gobernado la tributación de las multinacionales durante más de 100 años. Estos principios son el concepto de establecimiento permanente y el principio de plena competencia. En virtud del concepto de establecimiento permanente ya sabemos que esto funciona como un umbral para gravar los beneficios empresariales, de tal manera que si una empresa alemana vende sus productos en España pero no tiene establecimiento permanente aquí, pues el beneficio de esas ventas solo va a tributar en Alemania, ya que en este caso, si nosotros somos la jurisdicción del mercado, si no hay el nexo, no lo podemos gravar. Pero hete aquí que en virtud de las normas del importe A,
habrá una parte de los beneficios de esa empresa que sí que van a tributar en las jurisdicciones del mercado. Por lo tanto, el importe A supone en este sentido la superación del concepto de establecimiento permanente. Y lo mismo podemos decir del principio de plena competencia como estándar internacional que gobierna los precios de transferencia. Este estándar internacional, como saben, pues trata a los miembros de un grupo multinacional no como lo que son, no como miembros de una unidad, les trata como si fueran entidades independientes y exige que se valoren sus operaciones de tal manera que, como si fueran, digamos, empresas que no están unidas por esa vinculación, operando en condiciones de libre concurrencia. Claro, ese principio asigna las rentas de los miembros del grupo multinacional teniendo en cuenta sobre todo las funciones, los activos y los riesgos que oponen en las operaciones. No se tienen en cuenta las ventas que se realizan. Es decir, que si hay una empresa, voy a citar Irlanda porque ya ha salido en este debate, pero si hay una empresa irlandesa que tiene los activos más importantes de un grupo multinacional, por ejemplo, los activos intangibles, que realiza funciones estratégicas, como por ejemplo el marketing global de un determinado grupo, o que asume riesgos muy importantes, como pueden ser, por ejemplo, los riesgos derivados de perder las ventas como consecuencia de la pandemia, una parte importantísima de los beneficios de ese grupo multinacional se van a ir a Irlanda. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que, por ejemplo, ese grupo puede vender el 95% de sus productos fuera de Irlanda. De tal manera que, nuevamente, en el importe A radica el germen de una ruptura, de una superación, si se quiere, de este principio, porque sobre la tributación de los miembros del grupo multinacional que está en los precios de transferencia se superpone una capa que va a realizar esa distribución. Por lo tanto, en definitiva, yo creo que esa ruptura de los paradigmas está ahí, es una grieta que afecta inicialmente a no muchos grupos multinacionales, bien que muy importantes, pero yo creo que ese es un comienzo de un camino. En cuanto al importe B, el importe B puede ser una revolución silenciosa. Y me explico, el importe B lo que pretende es una tributación digamos, de una remuneración fija a las empresas que realizan actividades de comercialización básica en los mercados, de tal manera que, por ejemplo, si una empresa francesa tiene un distribuidor de vehículos automóviles en Brasil, pues, por ejemplo, se puede determinar que tribute por los beneficios que va a obtener en Brasil en el 2% de sus ventas. Con lo cual, lo que se está haciendo aquí es una simplificación enorme, casi diríamos que puede ser hasta una transfiguración de todos los precios de transferencia. Y esto para los países en vías de desarrollo es realmente un cambio muy sustancial. Puede abrir, yo creo, unas puertas muy interesantes a la modulación de este principio. También para los países desarrollados, porque nosotros toda esta problemática de la valoración de las operaciones vinculadas nos tiene inmersos en una resolución de disputas extraordinaria que ocupa una cantidad de recursos y de tiempo enorme a las administraciones tributarias y a los contribuyentes afectados, de tal manera que esto puede ser un camino muy interesante de cara al futuro. En cuanto a la seguridad jurídica, digamos que en el importe A hay un germen también de algo muy interesante. Se prevé un mecanismo de resolución de controversias anticipado para prever las controversias antes de que sucedan, que será muy exigente para las administraciones tributarias. Pero si eso funciona bien, lo que va a suponer, junto a la renuncia, porque va a ser una renuncia de la soberanía fiscal de los distintos estados, pues va a ser un aumento en la seguridad jurídica muy notable de los contribuyentes que puede tomar caminos más allá del importe A. Y por lo tanto yo creo que también puede ser un elemento muy importante a considerar. En cuanto al pilar 2, y voy terminando un poco esta exposición inicial, yo creo que en sí mismo ya se ha dicho, su objetivo es una tributación mínima del 15% de los beneficios de las multinacionales allá donde se localicen, y esa formulación es en sí misma, desde mi punto de vista, pues de acuerdo con lo que han expresado algunos países alrededor de esta mesa, pues confronta con, digamos, ideas que han estado presentes en los debates de fiscalidad internacional con muchísima fuerza durante los últimos años. No voy a hablar aquí de paradigmas, pero por lo menos sí ideas fuerza muy notables, como son las bondades de la competencia fiscal entre países, que sería uno de estos elementos, o incluso la soberanía de los distintos estados para poder fijar sus tipos de gravamen. Los países, digamos, que optan o que están a favor del pilar 2 niegan, digamos, este principio, pero no cabe duda de que evidentemente ahí también hay un elemento que yo creo que es muy considerable, elemento de calado. Por lo tanto, yo diría, casi ya para terminar, desde este punto de vista, con esta reflexión inicial, que teniendo en cuenta el calado de los cambios que se nos vienen encima
Y teniendo en cuenta también, y esto es importantísimo, que estos cambios se han acordado nada menos que por 137 jurisdicciones de todo el mundo, es decir, que esto no es como la reforma de los años 20 que se orquestó entre unos pocos países, sino que esto realmente es global, pues yo creo que yo sí que diría que estamos ante un acuerdo histórico. Termino con dos reflexiones finales. Para mí, este acuerdo histórico no significa que se haya solucionado todos los problemas, ni mucho menos. Yo lo que creo es que estamos ante el comienzo de un camino que abre, digamos, perspectivas nuevas en todo el sistema de tributación internacional. Y segundo, diría para terminar que aquí, digamos, este no es el final del camino. Los acuerdos son acuerdos, digamos, de ámbito político, de política tributaria, importantísimos, pero queda nada más y nada menos que colocarle a todo esto el andamiaje técnico necesario para que funcione y para implementarlo. Y en ello, sinceramente, yo creo que se juega el éxito o fracaso del proyecto. Por lo tanto, sí, los acuerdos son históricos, pero hay que ver cómo esto funciona en la práctica. Y yo casi terminaría aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues muy bien, Luis, muchas gracias también por tu intervención. Ha quedado claro de que consideras que esto es histórico. La verdad es que esto es verdad, es el leitmotiv del informe y por los motivos que tú has comentado probablemente sea histórico, pendiente del andamiaje técnico y de la dinámica futura de cómo evoluciona todo esto, ciertamente. Pero de entrada, ¿quién nos diría hace unos años que se iban a poner básicamente el 100% de los países de acuerdo, ¿no? Ciertamente es una buena reflexión final por tu parte, Luis, gracias. Vale, pues ahora Joan, si nos quieres dar esa visión más desde el punto de vista de las empresas, en la medida en que tu labor como asesor fiscal. Adelante, por favor. Gracias, Joan. Bien, pues gracias también al Instituto de Economía de Barcelona por invitarme a participar en esta sesión. Bueno, compartir no solo de Veroc, sino sobre todo lo que han dicho Ana y Luis. Creo que yo también estoy de acuerdo que esto es un acuerdo absolutamente histórico, que estamos transformando principios fundamentales. Al final los principios de fiscalidad internacional están pensados para una economía analógica. La economía digital y esos principios tradicionales se encajaban muy mal. Y es verdad que abandonar esos principios que te han dado tanta solidez durante tanto tiempo es muy difícil. Es un soltar amarras muy complicado para las organizaciones internacionales y para las administraciones fiscales, con lo cual es lógico que requiera un esfuerzo notable y además lo que es encomiable es haber conseguido agrupar, no sé si por esas técnicas de cártel que apuntaba el profesor de Verón, o casi que rozaban casi aspectos mafiosos, parecía, en alguna de las cosas que decía, pero en cualquier caso la realidad es que son muchos los estados. Entonces, si me permitís, porque hoy de lo que tengo que hablar es un poco de esta perspectiva del contribuyente, ¿no? Pues esto, cuando hablabais, Pilar 1, empresas afectadas en España. A ver, empresas afectadas en España como matriz española, Luis es el que tiene los datos de verdad. Yo creo que solo hay una, que es Inditex, pero eso ya lo dejo a mejor opinión de otros, de los que de verdad tienen la información. Pero sí un poco sondeando, intentando averiguar, yo creo que solo tenemos una en España que cumpla con esos requisitos. Eso no significa que sea la única empresa española afectada, porque al final todos los otros 99 grupos multinacionales a los que afecta el Pilar 1, por no decir la totalidad de ellos, pero yo creo que la gran mayoría de ellos operan en España, porque al final España es un mercado suficientemente relevante. Es verdad también que si operan a través de filiales establecidas en España, el Pilar 1 va a tener una influencia bastante residual, pero no nula. Y para el resto, pues esa importancia va a estar ahí, con lo cual sí tiene impacto el Pilar 1, más allá de que haya un único contribuyente o ninguno directamente afectado desde un punto de vista de cabecera español. En cuanto al Pilar 2, sí, el Pilar 2 sí que afecta a muchos más grupos. El umbral sigue siendo alto, el de los 750 millones, pero bueno, es el umbral del country by country, del informe país por país, con lo cual es un umbral ya, digamos, conocido por el grueso de los contribuyentes. Y yo me atrevería a decir que en teoría el Pilar 2 no debería de tener mucho impacto real sobre el grueso de los grupos españoles, porque la mayoría de los grupos españoles no utilizan paraísos fiscales. Yo no digo que porque no quieran, sino porque el sistema fiscal español ya ha adoptado las medidas necesarias para que su uso resulte prácticamente ineficaz. A través de las normas de transparencia fiscal internacional, las normativas de precios de transferencia, hace que el uso de paraísos fiscales tenga, insisto, un impacto residual
sobre la realidad económica de los grupos multinacionales españoles. Lo que sí que preocupa de este nuevo escenario, pilar 1, pilar 2, es la creciente complejidad. Ya hay una carga administrativa de compliance a nivel tributario muy elevada y ahora esta carga se va a ver multiplicada. Y esto sí preocupa. Preocupa porque estos son costes directos, al final no costes fiscales, pero la presión fiscal indirecta que deriva de todas estas obligaciones de cumplimiento es relevante. Y preocupa también, no voy a esconderlo, que se pueden producir situaciones de doble imposición. Y estas situaciones de doble imposición lo conocemos en la práctica, en el ámbito de los precios de transferencia y la fiscalidad internacional, y pese a que cada vez funcionan mejor, cuesta mucho de resolver. Los procedimientos amistosos previstos en los convenios de doble imposición o en algún o en ahora el instrumento multilateral, etcétera, a través de la solución de arbitraje, todavía bueno, pues suponen una doble imposición que se resuelve con dificultad. Y debo decir que el equipo de Luis, y no porque esté Luis aquí, porque lo digo también cuando él no está, el equipo de Luis y Ascensión, que es quien en él delega la parte de procedimientos amistosos, funcionan, voy a decir muy bien quizás es un poco exagerado, es voluntarista, pero sí que funciona bien y que son ágiles y que resuelven de verdad la mayoría de los problemas que tenemos en plazos razonables. Pero mirad, al final el pilar 2 no es nuevo, ya existe el pilar 2. Estados Unidos lo incluyó en lo que llaman ellos el GILTI, en la reforma fiscal del 2017. Y en esa reforma fiscal, el propio IRS tiene publicado que el impacto de GILTI fue de 342 billones de dólares. O sea, estamos hablando de una cifra bastante significativa, billones americanos, pero aún así estamos hablando de una cifra muy relevante. Entonces, claro que tienen impacto estas medidas. Estas medidas pueden terminar generando, pues como digo, situaciones de doble imposición, con lo cual tendremos al factor de compliance o de cumplimiento y los costes asociados a él, un eventual coste financiero real de aumento de fiscalidad y eventualmente de dobles imposiciones. Y esto es lo que preocupa a los grupos, porque a veces, como en tantas otras cosas, y en épocas de pandemia y de vacunas lo vemos, a veces pagamos los justos por pecadores, ¿no? Por unos pocos que incumplen, somos muchos los que luego nos vemos perjudicados en muchos aspectos. Entonces, esta es un poco la sensación de que estas nuevas medidas generan esta situación un poco injusta, si me permitís decirlo así, hacia el buen contribuyente. Pues nada, muy bien. Gracias, Joan. Yo creo que ha quedado claro, dijéramos, un aspecto muy concreto. No sé si por alusiones, Luis puede contestar al tema de los miedos, ¿no? de la percepción de que la complejidad puede conllevar esos costes directos que identificaba Joan de este pilar 1 y este pilar 2, sobre todo el pilar 1 probablemente. No sé si Luis quieres comentar algo al respecto. Sí, muchas gracias. La verdad es que estoy plenamente de acuerdo con Joan. Es decir, esto yo siempre cuento una anécdota. Cuando la primera vez que nos contaron esto se llamaba el ABC, ¿vale? O sea, era el importe A, el importe B, el importe C. La C se ha caído en el proyecto para dar lugar a la seguridad jurídica. Y claro, cuando te cuentan el ABC, esto parece muy fácil, ¿no? Entonces yo, cuando nos contaron el ABC, las personas que nos lo contaron, le dije, oye, pero esto corre sobre el sistema de precio de transferencia, entonces todos los beneficios de los grupos se han tributado. Entonces aquí se plantea un problema y ¿cómo lo vamos a resolver? Y dijeron, pues ya lo resolveremos, esto no, en fin, vamos a ir avanzando y a ver a dónde llegamos, ¿no? Y yo creo que, claro, hay que avanzar, porque el impulso político es fundamental si queremos cambiar algo. Y lo comprendo. Claro, desde el punto de vista de la técnica, ¿no? Que es lo que nos ocupa pues, a los funcionarios, pues nosotros vemos que los problemas están ahí y que se puede generar doble imposición como consecuencia de la superposición de medidas que prevé tanto el BEPS, vamos a llamarle 1.0, como este proyecto, pues es verdad, ¿no? Sí que tengo que decir que hay una preocupación extraordinaria en la mesa para que esto no suceda y creo realmente que se van a poner medios. Yo hablaba en cuanto al importe A, por ejemplo, yo creo que el sistema que se está pensando y que está descrito, digamos, en los blueprints sobre esta materia,
es bastante novedoso, es imaginativo y será un reto para las administraciones tributarias, pero creo que va a ser muy buena noticia para los contribuyentes, porque eso supone, antes de presentar la declaración, digamos, prever cuál va a ser la distribución del importe A entre países, quiénes son los contribuyentes que lo van a pagar y cómo eliminar la doble imposición. Todo estará en el paquete. Esto es muy novedoso, porque esto significa dejar fuera de la controversia la posible actuación de las 137 jurisdicciones. Y por lo tanto yo creo que esto hay que verlo con optimismo. En particular porque puede no ser solo esto aplicable al importe A en el futuro, sino que podría tener otros ámbitos. A mí me preocupa la interacción de esto, que creo que es muy buena noticia, con todos los procedimientos a los que Joan aludía de resolución de controversias, incluso obligatorios y vinculantes, como es el arbitraje. Nosotros pues, nos hemos comprometido como Estado a ir al arbitraje en el convenio multilateral que salió de BEPS, y yo creo que es un buen mecanismo, no en sí mismo, sino para evitar que lleguemos a ese estado, y por eso, digamos, estamos ahí, ¿no? Pero es cierto que sí, existe el riesgo de doble imposición, y no solo eso, yo creo que la implementación, por eso, entre otras razones, esto solo va a afectar a 120 grupos, porque si se ha puesto en la balanza la recaudación posible junto con la complejidad que les va a añadir, esto pues era algo que los americanos pusieron rápidamente sobre la mesa. Dijeron, no podemos gestionar a 1000 contribuyentes con estos procesos para eliminar la doble imposición cuando la recaudación adicional a obtener por todos los países del mundo va a ser marginal. Y por lo tanto vamos a empezar poco a poco. Lo decía el profesor de Vero y yo creo que con mucho sentido. Vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos unos años para ver si bajamos el umbral y lo extendemos, o si esto no funciona y a lo mejor hay que pasar del ABC al 1, 2, 3 o a cualquier otra cosa de estas características. Pero bueno, para terminar, yo no puedo estar más de acuerdo con Joan en que es verdad que aunque esto es aparentemente sencillo, yo creo que va a añadir complejidad a un sistema que ya es complejo. Yo tengo mi esperanza en que el importe B juegue precisamente en sentido contrario y que podamos ir a estándares de rendimiento que hagan innecesario pues, muchos trabajos y muchas disputas y muchos supuestos de doble imposición que hoy se producen. Quizá eso nos pueda dar un contrapunto. Y creo también que el Pilar 2 debería actuar no en sí mismo con la norma, sino de forma preventiva. Para mí el Pilar 2 es verdad que se va a llevar potencialmente la renta al país de la matriz, pero lo más importante de eso es que es una norma que, como antes decía Joan, en Estados Unidos se ha validado que vale, porque lo que hace es actuar como elemento disuasorio de estructuras de planificación fiscal agresiva. Si al final todo va a tributar al 15%, ya me tengo que pensar si voy a crear una estructura artificial donde sea. Eso no, yo creo que va a dejar de tener sentido en breve, ¿no? Como pasó con el GILTI y algunos grandes grupos americanos que estaban afectados por esos elementos de planificación fiscal, ¿no? Pero vamos, esencialmente coincido. No voy a hacer ninguna referencia a los grupos afectados por el Pilar 1 porque ya sabéis que eso no lo podría decir y por tanto no lo voy a hacer. No voy a recoger el testigo aquí, si me disculpáis. Muy bien, Luis. Bueno, veo que hay feeling en este caso, va en sintonía. Eso son buenas noticias, sin duda. Y es de agradecer, obviamente, que la administración tributaria sea receptiva y entienda estas cuestiones, ¿no?, que afectan a los contribuyentes, como muy bien han dicho, Joan, como costes directos. Eso tiene un impacto directo, sí. No sé si, Ana, tú querrías decir algo sobre esta cuestión de costes de administración, a pesar de que ya has hablado un poco, pero si tienes algo más que añadir, por favor, adelante. No, creo que estamos todos en la misma página, ¿no? Depende de cómo se haga el diseño, va a ser ahí donde estén los más problemas, y el esfuerzo en el marco inclusivo es para disminuir a lo máximo estos costes de cumplimiento, pero igual añadir algo desde el punto de vista de los países en desarrollo, porque en los países desarrollados en su mayoría ya han introducido el IVA a los servicios digitales. En el caso de los países en desarrollo no es el caso. Entonces, cuando estamos hablando de ingresos, sobre todo ahora en pandemia, ¿no? Uno de los trabajos que estamos haciendo es impulsarlos, porque en ese ámbito ya están los acuerdos, ya hay unos principios internacionales acordados, no hay ninguna controversia sobre qué se debe hacer. El problema es un poquito más en la implementación, ¿no? Porque tienes algunos operadores pues, obviamente que no son residentes, y cómo haces ese withholding o pago final, o si se tiene que registrar y cómo se registran. Pero desde el punto de vista de ingresos podría dar bastantes ingresos. Igual, no sé si ponerlo como pregunta o mencionarlo, pero
cuando hablamos de ingresos, yo creo que porque se ve, ¿no? De 141 países, 137 están en el acuerdo. Hay algunos que se quedaron fuera del acuerdo. Igual, cabe destacar que 2 de ellos tienen un mercado, podría decirse, importante, son Nigeria y Kenia, ¿no? ¿Y por qué pensamos que igual se lo están pensando? Que al final yo creo que van a entrar en el acuerdo, pero igual es porque particularmente estos 2 países sí tienen los DSTs, ¿no? Las unilaterales. Y cuando haces el balance en términos de ingresos, sí es verdad que en términos de ingresos, algunos de estos países que ya habían introducido esas medidas unilaterales probablemente vayan a reducir un poquito con lo que estaban obteniendo. Y este ha sido público, además, el caso, por ejemplo, que ha mencionado el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido ha dicho, creemos que sí vamos a perder ingresos por este acuerdo, pero no, el acuerdo no se basa solo en los ingresos que los países van a tener adicionales, no se basa en muchas otras cosas como nos explicaba el profesor Devereux, y obviamente la doble tributación es algo que era muy importante con respecto a estas medidas unilaterales. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bueno, yo creo que estamos ya un poquito, como se diría ya, en el tiempo de descuento, ¿no? de este debate, que, bueno, habéis dicho mesa redonda. Ya normalmente las mesas no son redondas, ¿no? Pero es que además ahora ya no es ni mesa, ¿no? Es algo totalmente virtual. Entonces tendríamos que cambiar el concepto, porque a mí siempre me ha hecho gracia mesa redonda, pero es que ni redonda ni mesa. O sea, pero bueno, igualmente creo que hemos obtenido resultados interesantes. Por ejemplo, ahora Luis, ¿no? Comentaba que igual ya no la planificación fiscal, dijéramos, agresiva, ¿no? A nivel internacional, cuanto menos, perderá cierto sentido. Por tanto, eso es una cuestión interesante. Pero como luego ha dicho Joan al preguntarle a profesor Devereux, pues seguramente los países que pierden comba igual tienen otros instrumentos a su alcance para seguir siendo no ya fiscalmente atractivos, pero siendo atractivos a esas empresas. No quiere que se vean las filiales de esos países. Por lo tanto, de aquí a unos años igual tenemos que hacer un IEB Report sobre los retos de la regulación o del mercado del trabajo de Irlanda y otros países que se han adaptado a estos loopholes, ¿no? Que llamamos, que se han ido cerrando. Es curioso, es interesante. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por parte del auditorio. No sé si hay alguna pregunta que yo podría canalizar hacia los miembros de la, dijéramos, no se llama, diré la mesa redonda. No sé si hay alguna pregunta. Sí, yo quisiera, aprovechando que funciona en este despacho la conexión, y puedo preguntar, ¿hasta qué punto este acuerdo puede permitir a la Unión Europea intentar reactivar la armonización de las bases imponibles, ¿no? El proyecto de base imponible común consolidada, en la medida, ¿no?, en que, derivado del acuerdo, se determina una manera de cuantificar las bases? ¿Hasta qué punto este acuerdo podría, que la Comisión intentara, y luego se tendría que llegar a un acuerdo, ¿no?, pero podría facilitar este acuerdo en el ámbito comunitario para una base común consolidada? Gracias. Gracias, José María. No sé yo si Luis o Joan, que también tuvo experiencia, pero igual Luis no tiene más información directa. Bueno, yo os puedo contar que está en la agenda de la Unión Europea, en una comunicación sobre la fiscalidad del siglo XXI, una iniciativa que no es la base común consolidada, pero que se llama, también tiene un nombre muy gracioso, no es como el ABC, pero se llama BeFit. Entonces, ya sabéis lo que significa BeFit, no es necesario que lo traduzca aquí. Ya nos gustaría a todos estar BeFit, ¿no? Pues no siempre es el caso. Bueno, BeFit es una especie de recuperación de las ideas esenciales de la base común consolidada. Yo, sin embargo, creo que, siendo a lo mejor deseable armonizar determinados aspectos de la tributación directa a nivel europeo, pienso que siempre que veo el proyecto de base común consolidada o los sucesivos intentos de llevarla a cabo, quizá porque mi escuela es la OCDE y los precios de transferencia en esta materia, siempre lo veo como algo muy limitado. Europa es muy importante, pero es pequeña a nivel global. Yo creo que hay que darse cuenta de que una base común consolidada a nivel europeo no soluciona los problemas de los precios de transferencia, que lamentablemente, a pesar del Pilar 1 y el Pilar 2, van a estar ahí.
van a seguir ahí porque los precios de transferencia siguen de fondo del sistema y por lo tanto puede solucionar una parte que yo diría que no es muy grande de la problemática que plantean los precios de transferencia. Digo no es muy grande porque en España hay inversiones extranjeras muy considerables de allende los mares, ¿vale? Tanto desde el punto de vista de los Estados Unidos, de Canadá, de Japón, de otros países de Asia, con importancia creciente y por lo tanto, digamos que las estrategias de base común consolidada a nivel puramente europeo, pues yo creo que no dan una respuesta suficiente a esta problemática, ¿no? Pero bueno, si se realiza alguna armonización de la base imponible del impuesto, yo digamos que abogaría más por una armonización de los tipos, porque creo que al final los tipos nos llevarían, o una igualdad de tipos nos llevarían a eliminar también competencia fiscal entre países, pero creo que puede ser una iniciativa que estoy seguro que la Unión Europea la va a llevar adelante en los próximos años. Vamos a ver dónde termina, ¿no? Vamos a ver si le llaman BIFIT o de otra manera, pero creo que estará ahí. Está bien, muy bien. Si me permites, Alejandro, sí, por como comentario, pensad que, y en relación con esto, la mayoría de los grupos que operan en el conjunto de la Unión Europea les da igual pagar impuestos, entre comillas, en Francia, en Alemania, en España o en Italia, porque básicamente los tipos tampoco son tan distintos, ¿no? Entonces, lo que no quieren es pagarlos dos veces. Y perdonad que parezca que insista sobre el tema, pero que es el problema un poco de, al final, la tarta es la que es, ¿no? Hay una pugna entre dos estados para obtener un trozo mayor de esa tarta y al final lo que ocurre es que a veces el contribuyente tiene que añadir algo más de tarta, ¿no? Porque no hay suficiente para, con lo que se había puesto encima de la mesa. Entonces, este es la base común consolidada, en la medida en que pudiera reducir estas situaciones, claro que es bienvenida, pero que, como dice Luis, al final se queda muy chico. Es un ámbito territorial demasiado limitado. Necesitamos ir mucho más allá porque el grueso de las compañías no operan solo en el ámbito de la Unión Europea. Será una solución de pymes, más que una solución de multinacionales, o de pymes de tamaño medio alto, medio grande, ¿no? Pero no una solución para las multinacionales. Correcto, sí, tiene sentido. No Alejandro, sé, perdona. Sí, por supuesto. Me permite, solo quería hacer una intervención más que nada porque me has hecho una interpelación que no he contestado y soy consciente, pero solo muy rápidamente diré por qué. El ámbito de la digitalización de la agencia tributaria excede con mucho mis competencias, pero yo creo que, tal como se ha apuntado al principio de lo que ha sido toda la sesión de hoy, nosotros tenemos oportunidades, creo, muy grandes como organización, tanto desde el punto de vista de lo que sería la información al contribuyente, y nosotros tenemos experiencias de inteligencia artificial que están dando muy buenos resultados. Sabéis que hemos creado en nuestra organización una administración digital, o sea que vamos avanzando hacia esa parte, y también en el ámbito del control, porque todo lo que tenga que ver con digamos, el data mining, la utilización de estos elementos como elementos de control tributario es esencial e importantísimo para la agencia tributaria. Estamos trabajando mucho en eso. Solo me permitiría hacer un apunte. Nosotros no pensamos que eso descanse en la automatización. Creemos que tras la automatización para el control tiene que estar el ser humano. Es verdad que la automatización puede hacer mucho trabajo, pero al final se requiere un criterio humano para ser eficientes en nuestra perspectiva en lo que es la actuación en este terreno. Perdona que lo haya dejado para el final y que haya contestado muy sucintamente a esto, pero esto excede mucho mi ámbito de competencia en la agencia. Estoy seguro que lo entendéis. ¿Puedo añadir algo ahí? Sí, por supuesto. Porque estoy totalmente de acuerdo con Luis. Yo tenía también apuntado algo sobre la automatización, de digitalización de las administraciones tributarias. Estoy de acuerdo que no solo en facilitación ni en control, para los países en desarrollo también es de la parte de corrupción. No se limita mucho al tener menos interacción directa con el contribuyente. Y tenía dos cosas apuntadas. El costo de términos financieros, ¿no? Para los sistemas, digamos, pero también los skills, las habilidades de las personas para utilizar, porque al final si tienes un super sistema, pero nadie puede leer lo que te saca el sistema, pues no sirve para gran cosa, ¿no? Y esos son retos importantes que, sobre todo con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial y con todas estas cosas, muchos países están más retrasados. Yo sigo muy de cerca lo que hacéis en España, la verdad, yo creo que sois pioneros en muchísimas cosas, estoy muy orgullosa, pero para los países en desarrollo son retos importantes. Solo quería señalar eso. Gracias.
Sí, bueno, pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Ana, por esta... Sí, era un tema que está sobre la mesa también, pero es verdad que igual daría para otra mesa redonda y mucho más especializada, tienes razón, pero te agradezco en cualquier caso que lo hayas comentado y obviamente el factor humano es importante, ¿eh? También en la universidad, ¿eh? Es decir, al final dijéramos tienes la tecnología, pero al final la presencialidad y el contacto entre alumno-profesor, por ejemplo, ahora me voy por las ramas, pero me refiero que ya te entiendo perfectamente lo que querías comentar. Entonces, si os parece, y también agradeciendo obviamente a Joan la intervención en la mesa redonda y a todos los asistentes, pues yo daría por concluida, entre comillas, ahora sí que he encontrado la manera de decirlo, entre comillas, la mesa redonda y eso sí, la sesión online sobre la presentación del IEB Report, que como ha dicho José María, está disponible desde la página web del IEB y luego que sepáis que como ha dicho, bueno, esto igual no lo ha dicho José María, pero que cada año publicamos 4 IEB Reports en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales y el siguiente va sobre consolidación fiscal, ¿eh? O sea, es decir, es un tema también de actualidad y el año que viene más, ¿de acuerdo? Por tanto, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas Vaya gracias. bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, encantado. Gracias, un placer. Hasta la próxima. Adiós, Ana. Bye, Alex. Bye. Bye a todos. Gracias. Hasta luego.